Hola, bienvenidos una vez más a su Guerreros Podcast en su episodio número 4, temporada número 2. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Batallamos para conseguirlo, pero aquí lo tenemos. Él es el licenciado Manuel Viñegra García. Y bueno, lo voy a dejar a él que se presente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Quique? ¿Cómo está usted? Bien, gracias por la invitación. No me agarraban porque pues estaba dando clases aquí. Perfecto. Bueno, pues de hecho, Manuel es licenciado en Ciencia del Ejercicio. Ujú. Tiene el máster en alto rendimiento por esta casa de estudios, por la Facultad de Organización Deportiva. Es campeón de Tigres 2011 y es profesor de aquí de nuestra Sí. facultad. ¿Qué materia estás impartiendo? Estoy musculación y obviamente fútbol. Son las dos materias Son las dos materias que doy. que has impartido. Bueno, es profesor aquí de nosotros. Es un placer que estés con nosotros como compañero y como compañero de aquí de maestro, ¿no? Que hemos compartido ahí algunos contenidos, Sí, bastante. algunas tareas, ¿no? Actividades. Y bueno, pues también hemos tenido la oportunidad de convivir un poquito fuera de las aulas, ¿no? También ahí por ahí jugando En la cancha. en la cancha. En el café. Sí. En los cafés también. Y por ahí en otros eventos ahí Claro. personales, ¿no? Sí. Ya te voy a decir como Israel. Ey, son 3, no 1. Un campeonato, espérame. De nacional. Sí, que por ahí estuvimos platicando Sí. hace como 2 semanas y por ahí empezamos con una pequeña polémica y luego que abrimos el micrófono. Sí. Pues platícanos un poquito, Manuel. Primero, ¿por qué Quito? Quito. Pues la verdad, nací, o sea, de recién nacido literal, muy, muy pequeñito. Okay. Y mi papá me decía el chiquito. El chiquito estaba literal, cabía en una caja de zapatos de él, imagínate, ¿sabes? ¿Naciste prematuro o qué? Yo que sí, Ok. sí. Entonces, me pusieron así, bueno, me decían chiquito antes de ponerme yo creo nombre. Y pues bueno, después lo abreviaron a Quito. Me decían en la familia, en mi club de la infancia de fútbol, que el entrenador era mi tío, pues me decían así, ahí se corrió la voz. Y cuando vengo a Tigres, vengo con un amigo desde la infancia de ese equipo y es el que dicen, ahí le dicen Quito, porque pues cuando yo me presentaba acá, pues mi nombre, Manuel. Ya después él difundió ese apodo y ya se quedó. Pues sí que en el mundo del fútbol yo te conocía por Quito Viñegra, ¿no? Quito Sí. Viñegra, siempre Quito Viñegra. Sí. Sí, uno que otro por ahí de Manuel, pero no, yo creo el 90% es Quito. ¿Quién te inculca el deporte? Mi papá. Mi papá es él era más amante del béisbol, le gustaba mucho el fútbol, le gusta mucho, practicó un poco, pero no, él fue pitcher toda su vida. Ah, sí jugaba. Sí jugaba. Ya no juego. No, ya está grande, juega por ahí cuando puede con los veteranos, Ok. le decimos. Ajá. Pero sí, él me inculcó el deporte, incluso trató con el béisbol y después te digo que un tío tenía una escuelita de fútbol y pues bueno, fui a dar al fútbol. A través del tu tío de la escuela de fútbol, ahí llegaste al fútbol. Sí. ¿A qué edad llegaste? 4 años. Ah, luego desde... Sí, la verdad ni siquiera había categorías de mi edad. Y pues me pusieron ahí con un par de años más o 3 creo que es los que había. Antes no había tanto como ahora que hay le llaman biberones, que no sé qué. No, antes no había tanto. Y sí recuerdo que empecé muy chico y pues la diferencia física era muy, muy grande. De hecho, me recibieron ahí con un balonazo que me sofocó ya. ¿Te acuerdas? Quería dejar de ir, fíjate para que me acuerde. Sí, a veces los hechos traumáticos a veces no se olvidan No nunca, sé por ¿no? qué, pero me ¿Te acuerdo, acuerdas? De eso sí te todo. acuerdas. Me acuerdo solo de eso, que estaba en la banca tirado, sofocado. Y tú dijiste, ya no vengo, o no te acuerdas de eso, simplemente te acuerdas de él. Solo me acuerdo de eso. Me acuerdo que dejé de ir, no precisamente ese día, después porque tanto el entrenador que era mi tío como mi papá como que acordaron de que estaba muy chiquito. Ok. Y esperamos que me parece 1 año, 2 para que abrieran la categoría ya de mi edad y volví a ir. ¿En dónde? ¿En dónde tienes esa escuelita o ese equipito? Se llama Marne,
Ah, sí, todavía claro, sí, existe. cómo no, sí, Era sí. puras unas canchas Sí, de sí, tierra. las que están ahí atrás del de auditorio de Sí, Soriana, por ahí, sí. sí, esas. Ahí empecé, ahí duré mucho tiempo. Sí, en las canchas de Marne, por ahí entrené Con el unos Maná, equipos. se llama. Ok, sí, sí, cómo no. Que era Sí, famoso sí en era esos famoso, sí era entonces. famoso ese. Porque, digo, no es muy, incluso hoy en día no es muy, usual que salgan jugadores que debuten en primera división. Y si yo recuerdo, el Maná sacó, bueno, mi tío, como unos 4 que debutaron en primera división. Para mí son bastantes. Son Digo, a muchísimos. veces en básica no debutan. A veces no, Hace 10 años que no debutan 4, me imagino. sí, sí, tal cual. Sí, De dónde eres tú? de Monterrey. De Monterrey. Oriundo de Monterrey, obviamente viví toda mi vida y vivo todavía en Santa Catarina, orgullosamente. Y pues sí, regio 100%. ¿Cómo, cómo llegas al fútbol? ¿Cómo llegas a Tigres? Pues bueno, la historia esa es del equipo de la infancia, donde el entrenador era una especie de tuquita, nos Ok. gritaba, nos regañaba, era muy estricto. Como para los 12 años, me parece que es cuando ya te empiezas a ser, pues, adolescente, también en el fútbol. Llega un entrenador uruguayo al Maná, que no sé cómo, pero llegó, pero estaba apalabrado para dirigir en Rayados. Entonces, pues por medio de que estuvo en Maná antes, nos iban a llevar a varios a Rayados. Y nos llevaron a prueba. Fui a prueba antes de estar en Tigres. Ok, ok. Estuve, parece como una semana yendo con varios de ahí del equipo. Y pues resulta que nos íbamos a quedar. Al final no pasamos la prueba, no la hicimos. ¿No le llenaron el ojo? Yo creo, no sé. Y pues bueno, imagínate, yo la verdad ya era Tigre, pero pues ahí. Ah, tú sí le ibas a los Tigres, no Sí. como aquel que dijo que no. Ni quien de Israel, no, éramos Tigres los dos, me consta. Pero sí, total, vamos No, ahí. él dijo que había empezado siendo Rayado. Y lo ya conforme el que- tiempo ya Es que hasta en eso nos parecemos, Israel y yo, porque yo tengo un primo que debutó a los 17 años con Rayados. Ok. Entonces, a esa edad soy como 8 años menor que él, yo tenía 10 años, por ahí. Y pues imagínate, era el ídolo de la familia mío. Sí, pues es que en la familia. Y a veces me daba boletos para ir al tecnológico a verlo jugar. Imagínate, o sea, tienes esa sensación de que querías que ganara Rayados por mi primo. Obviamente éramos Tigres en mi familia, pero pues ahí se olvidó un poquito para apoyarlo a él. Después ya se fue a otro equipo, a Trosnesa, creo. Y pues ya dejamos, ya Rayados ya no existió. Volvimos luego a volver a ver más acá al volcán. A lo que se siente un poquito más, ¿no? Sí, A lo que llama más. Sí, la sangre te llama, como Sí, dices. sí, eso es. Pero ¿en qué estábamos antes de mi primo y de que hiciera Tigre? En que Era... Ya no me acuerdo que estábamos. estamos hablando de. O sea, de mis inicios. De De tus cómo inicios. estuve en Rayados. Y posteriormente no me quedé. Ah, sí. Ujú. Y vino... Un profe me habló, que también había dirigido en Maná. Luego terminó siendo como director de Fuerzas Básicas en Tigres, no sé por qué Ah, pasó. ok. Y se acordó de mí, de otro amigo, que es el que difundió mi apodo y nos trajo a Tigres. Se acordó. Se acordó, obviamente hicimos pruebas porque él era el director, pero pues tienes que llenarle el ojo al entrenador en que yo llegué a básicas. Llegué a básicas, después ya sabes. Y no llegaste a pensar, ¿para qué voy? Como quieran, no me quisieron. No llegaste a pensar, porque hay veces que piensan así. No, pensé mucho el nervio. Ok. Decir, ay, es que ya, fuerzas básicas. O sea, yo cuando enfrentaba con mis equipos amateurs a las fuerzas básicas, ya sea Rayados o Tigres, es otro nivel. Estaba más Sí, fuerte. no, no te voy a decir que imposible ganar porque les competíamos, pero era muy difícil. Sí les llegamos a ganar una de 5 o 6 veces que nos llegamos a enfrentar. ¿Por qué? Pues no, el nivel todos parejos. Acá ya sabes, digo, y nos ha pasado, no quiero decir nombre, ¿verdad? Das ventajas cuando es un equipo familiar o que el portero. Por poner un ejemplo, no es que era el portero.
un portero está gordito, tírenle por arriba y es gol. Y en básicas, ¿Todos están parejos? sí, todos están parejos. Entonces, sí tenía ese nervio de, ay, a ver si la armo, no, es que ahí sí tienen buen nivel y pues ya sabes, la duda de niño que te entra el miedo, el nervio. Pero pues la familia fue muy importante en tú puedes, el apoyo, todo. O sea, ¿llegaste a básicas a qué edad? 14 años. 14 años llegué así porque recién iba a entrar a la prepa. O sea, 14 ya casi para... Bueno, ahorita sería casi Entrenábamos. para tercera, creo que es Sí, la de sub-15. hecho, entrenábamos en el campo militar las tardes y empecé a entrenar con Israel, un año menor que yo, porque ya iba a entrar a la prepa y pues yo estaba en la mañana en la escuela. Y todo lo profesional también se entra en la mañana. Entonces me dieron chance de terminar ese semestre, o ya faltaba poco, y luego poner la prepa en la tarde para entrenar yo en las mañanas con tercera división. Que no fue tercera división, se llamaba categoría piloto, era una antesala a ver si te quedas para después ir al... No, hombre, es larguísimo el proceso para llegar a primera división. En Tigres están las canchas, en Suazua. Sí. Y estaba la 1, la 2, la 3, la 4. Bueno, acá en la 1 está primera división. ¿Estaban en la Entonces, última? cuando yo llegué me acuerdo que vi las canchas y pues, se ve así a lo lejos que ya está entrenando en primera división, los carrazos y todo. Y dices, no, no creo que llegue. O sea, imagínate todo lo que tengo que... Todos los filtros. Todo lo que tengo que ir pasando. Y luego ves los jugadores, porque cuando yo llegué, pues hay que reconocer que en fuerzas básicas es otro nivel, es fútbol organizado. Cuando estás en un equipo amateur, pues no hay suplementación, no hay un plan de entrenamiento, qué microciclo, no existe. Entonces, cuando tú llegas a este nivel, ves a tus compañeros ahora, no, ya se les ve los musculitos formados, está todo flaco y pues técnicamente se ve que traen muchos conceptos que pues bueno, te faltan a ti. Porque para empezar, en básicas entrenas todos los días. Dentro de ese tema que estás hablando de la formación y los conceptos, ¿qué se aprende en en una academia profesional, como básicas, a un equipo amateur? ¿Cuáles son los conceptos más importantes que dices tú? Esto no se enseña o esto no se aprende en la parte amateur. Pues mira, yo tuve suerte de que mi tío, la verdad, es un buen entrenador y en la parte técnica muy bien. La recepción, el golpeo, ciertas cosas así de practicar el dominio de balón, o sea, todo, cabezazo, tiros. Los fundamentos Los técnicos. fundamentos técnicos. Pero que no se aprende, que ya cuando llegas a un fútbol organizado es lo táctico. Ya te dicen tu función, para dónde moverte, para dónde no, y pues ya te imaginarás, te paras en una cancha y te sientes como perrito en periférico. O sea, yo estaba acostumbrado a agarrar el balón y empezar a burlar y llegar a rematar. Espérate, estás de contención, ¿cómo que esto es ¿Qué andas haciendo de aquel lado? Sí, pues sí. Entonces, ahorita se dice fácil, pero no, me costó varios años entender el fútbol. De hecho, a veces en primera división hay cosas que hoy ya lo sé, pero en ese momento digo, no lo sabía todavía, ya estando en primera división. Ya estando en primera división. Sí. Por eso dicen que un jugador no se consolida en en la primera temporada, segunda temporada, necesita años, necesita, Sí. no sé, 100 partidos, no sé cuánto dicen, ¿no? Para que Sí. se pueda consolidar. De hecho, yo por eso tengo mi teoría es que ya ves que hoy en día el joven se prioriza por el tema del futuro, pero para mí el jugador de fútbol está en su top de 27 a 33 años por ahí, porque pues hoy en día 30, 32 años sigues estando físicamente muy bien, bastante bien, y le sumas todo el bagaje táctico, la experiencia, el manejo emocional. Entonces para mí esa es la mejor edad. Eso puede, aunque seas más lento que a tus 20, o sea, ligeramente, sigue siendo mejor Sí. por todo lo demás que se suma. Sí, es que tú lo has dicho ligeramente. Si Ajá, pierdes, ajá, claro, velocidad. Pero ya no corres. Si te aventabas 10 piques y al minuto 30 estabas fundido, ahora ya no haces 10, haces 5 de calidad, estás más entero físicamente para terminar un partido, no pierdes casi la pelota. Bueno, hay de jugadores a jugadores. Estoy hablando en lo personal. Y la parte mental, ¿no? La parte Sí, mental la parte mental que para mí es un porcentaje altísimo para tener éxito, para ganar un partido, para lo que tú me digas. La parte mental o psicológico juega un papel importantísimo. Ayer platicaba con Emanuel Cerda, decíamos que la parte mental, ¿no? La parte mental, por ejemplo, en las instancias finales,
aunque estés físicamente, que no estés tan fuerte, él decía que es que lo mental juega muchísimo. A veces ya físicamente no te da, pero si estás fuerte mentalmente, puedes sacar un partido Sí, con eso. o sale contraproducente. Si mentalmente no estás bien, lo pierdes. O sea, La ansiedad, él hablaba del concepto de la ansiedad. sí, totalmente. O sea, incluso te cansas físicamente porque estás tenso. O sea, tus músculos están tensos y te agotas físicamente. Tú dices, es que es mental, ¿no? O sea, mental y físico. Pero, por otro lado, la motivación te hace, pues, no, te hace sacar un rendimiento mayor, ganar un partido, contagiar a tus compañeros. Incluso a veces la gente te contagia. Bueno, hace rato platicábamos, ¿no? De la gente. Sí realmente tiene una influencia la gente. Aquí sí. Aquí sí. Aquí en este estadio de nosotros, en el volcán. Se siente mucho lo que se oye entonces. O sea, digo aquí, no que sea el único estadio, no. O sea, lo digo porque aquí sí se siente y en algunos otros no. Pero sí influye bastante. Yo me acuerdo en el 2011 traer unos fantasmas de 30 años sin ser campeones. Y pues pesa eso, ¿no? Esa losa que traíamos. Y una de las cosas que nos hizo, pues que nos ayudó más bien, es la gente, el canto ese que sacaron, la canción que sacaron ese año, el apoyo, como que dices, pues, si ellos creen, nosotros aquí también, y pues nos contagiamos, y al final, pues ahí está el resultado, se dio. Bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos de ese 2000, de ese 2011. Dentro de tu formación como fuerzas básicas, ¿qué fue lo más difícil que tú puedas considerar para poder llegar a Primera División? La Las disciplina. dificultades que tú dices, esto fue lo que me costó más. O sea, hablando de algo muy conciso, porque hay varias cosas, es a los 15 años estudiar y trabajar, porque ya era un trabajo. Cuando ya eres profesional y firmas un contrato, es un trabajo, aunque ganes 1,500 pesos como ganaba yo mensuales. Ujú. Entonces, estudiar y trabajar, tienes que ser muy ordenado, muy, muy organizado. ¿Por qué? Porque tienes que levantarte, bueno, en mi caso, que andas en camión, que aquí en especial, si vives en Santa Catarina y vas a entrenar a Suazua, pues son 50 kilómetros, no sé cuántos, diarios. Tienes que levantarte 5 de la mañana. Tienes que, pues, desayunar alguito, aunque sea rápido, un licuado o algo. Tomar el camión, llegar a tiempo, calentar, entrenar, si hace frío, si hace calor, si andas medio enfermo. Y después, te va bien, te va mal, terminar, comer rápido e irte a la prepa. Llegas a la prepa, otra vez a la ciudad, otra vez, estudiar durante 5 horas que duraba el día de clases. Y total, o sea, llegas de noche a la casa, 8 de la mañana, y repetirlo. Y repetirlo así durante varios años. Entonces, eso para mí fue lo más difícil. Ok, combinar la parte académica con la parte profesional. Sí. Bueno, es que de hecho una de las condiciones que necesita el deporte profesional o deporte elite es un concepto que se llama la dedicación prioritaria. O sea, para poder llegar a tener éxito se considera que debe dedicarle el tiempo al deporte, porque si lo combinas el deporte con la educación, pues algo no te va a quedar tiempo para descansar, para recuperarte, para comer bien, para Sí, recuperarte. digo, hay varios mitos, ya ves que dices que estudio deporte, y estoy de acuerdo, pues, ven, ahora No es imposible, pero es muy difícil. Vaya, depende, aquí en esos tiempos, en Monterrey, no te voy a decir que imposible, pero, a ver, si tú fueras mi papá y quieres que estudie medicina y vaya a entrenar a Suazua, es imposible, eso puede. es imposible. O sea, también tienes que saber qué carrera elegir, de que debes de elegir algo, eso sí es mandatorio, pero, pues bueno, también ya a lo mejor hoy en día con el tema de educación a distancia, a lo mejor ya no es excusa, ahora sí se puede, pero sí creo yo que entre más tiempo le dediques a algo, mejor vas a hacer. No existe para mí el talento natural que le llaman, no, es la dedicación, porque he visto mucha gente mala que se han hecho cracks, ídolos y campeones a nivel mundial. Y he visto gente talentosísima que no llegó ni a nada. Entonces, para mí es eso. Bueno, ha dicho varias cosas interesantes que se pueden discutir.
¿Por qué estudiar la carrera y por qué hacer la maestría si iba a ser futbolista? Siempre me gusta estar preparado. Creo que la carrera y sobre todo la maestría, haciéndolas mientras estaba activo en el fútbol, para mí en ese momento pensé que me podía ayudar. Y no hacer las cosas después de cuando ya esté más tranquilo. No, dije, durante puede darme pues, más información. Entre más información tengamos, pues mejor la usamos para este caso tener mejor rendimiento en la cancha. Y sí, por eso tomé la decisión de hacerlo mientras jugaba. Porque entre lo que dices que ha habido, dijiste, he visto jugadores que no son muy buenos y llegan. Y al revés igual, ¿no? Que son muy buenos y no llegan. ¿Cuál consideras tú que pueda ser una de las principales detractores para que no llegue un chico que tenga muchas condiciones y que no llega, ¿no? Y que él piensa que va a llegar porque tiene esas condiciones. Y a lo mejor eso puede ser de ayuda para aquellos que nos están escuchando y decir, es que, ok, esto que me está diciendo alguien que ya llegó, porque lo puedo decir yo, pero no, que lo diga alguien que ya lo vivió y que ya estuvo ahí, que ya lo ha visto. ¿Cuáles son los principales factores que pueden hacer desertar a un chico que aspira a llegar Pues a una primero, predicción? primero lo que ya hablamos recién, la disciplina, la dedicación. Pero ¿qué es eso, la disciplina? O sea, la disciplina Para mí es, si quieres ser futbolista, si eres niño, joven, eso está claro, ok, pero tienes que tener un guía, tienes que tener una buena, ya sea familiar o algo, alguien que te guíe, que te aconseje porque estamos muy chavos. Y después, buenos profes, buenos preparadores físicos, buenos entrenadores, principalmente. ¿Por qué? Porque si alguien que tiene experiencia te dice, ok, ¿quieres ser futbolista? Sí. ¿Estás dispuesto a no irte de fiesta como todos tus amigos? ¿Sí o no? Bueno. Entonces ya ahí te ponen tus ideas en orden. Y si sigues queriendo ser futbolista después de toda esta guía que te están dando desde casa, desde tus entrenadores, pues más o menos te van mostrando un plan. Es como el entrenamiento. ¿Cómo potenciar a alguien que tiene talento? Pues hay que hacer un plan, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, si tenemos estos guías, es lo que hace que este jugador se vuelva un muy bueno o logre debutar o no logre debutar. Antes de eso, obviamente te digo, está lo que es la disciplina. La disciplina es lo más importante. Es lo que te digo, el talento nato que hablan. Yo he visto mucha gente que hoy en día podemos decirte, es que este es un natural. Yo me acuerdo de chicos que decían que era un tronco. Y ahora resulta que es el más técnico del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque tuvo la disciplina. Yo uso mucho algo que se llama repetición. Si tú haces algo en repetitivas veces, te vuelves máster en eso, ¿no? Obviamente, si lo entrenas de buena manera, ¿no? También si un hábito lo entrenas, un mal hábito, pues te vuelves, aunque entrenes todos los días, te vuelves malo. Entonces ahí viene la guía con la disciplina. ¿Cuáles son las actitudes ideales que debe tener un chico que está en fuerzas básicas y que él dice que quiere ser profesional? Actitud hablando tema mental o en general, o sea, llegar temprano, sí. Obviamente, ¿no? Estar a disposición de lo que diga el entrenador. Sí. Estar abierto a escuchar y decir, sí, ya me lo sé, ¿para qué me lo dice? Eso que dijiste es muy importante ahorita, porque ha habido una transición generacional. A mí me tocó todavía, y eran creo que de las últimas, de las, como decimos, los de antes, de aguántese lo que digan y, o sea, te podían insultar, te podían hasta golpear, la verdad, ya sea en la cancha o fuera de ella, si tú no respetabas a alguien mayor que tú. Eran conceptos muy antiguos que bueno que se ha ido erradicando porque hay que respetar. Pero creo que se ha ido confundiendo después para al otro extremo. Entonces decirle hoy en día a los que están ahí chavos, que están empezando, el respeto hacia el entrenador. El estar atentos, el no estar distraído cuando te hablan, no tomar las cosas a mal. Y eso creo que viene desde la casa, decir, oye,
tienes que obedecer. No está muy bien dicha esa palabra de obedecer porque también hay que darles la libertad de que ellos elijan, de que ellos estén como... Sí, sean pues, creativos. exactamente, no quitarles su creatividad, pero por otro lado sí que confíen, porque me ha tocado muchas veces ver cuando yo jugaba, es que no me quiere el entrenador. Nada, no me mete porque el otro es su consentido. Ok, y es una actitud ya mala. Ya vas perdiendo. Ok. Porque muchas veces no es cierto eso. Muchas veces. La mayoría. Y yo lo viví durante años. Y nada, es que eres el consentido. Ningún entrenador va a meter a alguien, hablando a nivel profesional ya desde tercera por adelante, de consentidos y se va a afectar a su rendimiento o al equipo y va a perder y pues lo van a correr. Porque así como nosotros de chavos nos corren si no logramos pasar el filtro, también los entrenadores. Hay historias luego, ¿verdad? De que hay jugadores que traen, que tienen más paciencia, lo vemos ahora con varios extranjeros en la liga, que no está tan parejo la situación, la forma de medir el rendimiento. Pasa luego con los chavos, pero esa actitud que se la quiten de la cabeza. Que no estén negativos, que siempre vean el lado positivo, la forma en la que puede mejorar. Y sí, que le agarren el gusto, porque si no se vuelve un clima muy, muy negativo y por eso claudican. Porque dicen, ya. ¿Qué tan autocrítico es el jugador en general de fútbol? Que diga, pues necesito mejorar en esto. O normalmente dice, ya estoy a punto de debutar o ya salgo a entrenar con el primer equipo, salgo a la banca. Ya, yo ya soy superior a los demás. No necesito nada por mejorar. Pues depende de la personalidad de cada quien. Hay jugadores que se la creen de más y aflojan, lo cual está mal. Y hay jugadores que dudan mucho de sí mismo y pues también terminan por no rendir. Entonces creo que el punto medio entre esas cosas es lo ideal. Creo yo que aquí en Tigres al menos hay buena formación y tuvimos una camada como Molina, Acuña, Israel, incluso Rivas, que no fue de nuestra generación, pero convivimos bastante, Palos, no sé, Cerda, yo, o sea, son bastantes, de una camada aproximadamente de 4 años de diferencia. Y creo que fuimos chavos muy disciplinados, muy, muy disciplinados. Y pues no sé, o sea, creo que ese es el porqué de llegaron tantos. Bueno, dentro de toda esa camada, ¿hacían algo especial en la parte mental para bajar un poquito el ego para su trabajo o la confianza en ustedes mismos? Fíjate que hubo buen ambiente, eso ayudó bastante, porque cuando la competencia es normal y va a existir, pero hay que tener cuidado de caer en la envidia, Okay. porque la envidia es lo que hace o que le metas el pie al de al lado o que te autosabotees. Entonces creo que el aceptar los procesos, el que a alguien le vaya bien, el que si a alguien le va bien no quiere decir que a ti ya no te va a ir bien nunca, decir, bueno, lo voy a alcanzar. Acá pasó mucho, yo creo que inconscientemente y no lo hemos hablado mucho, nos jalamos, por ejemplo, hablando de solo mi categoría, Molina, Acuña, Israel y yo. Solo 8, 9, 8, 8, porque luego hay más que no voy a hablar ahorita. Creo que fuimos a la pretemporada, creo que Acuña, Israel y yo, no sé si Molina no, o Molina también. Y luego me quedé nada más yo y debuté. Pero siguió existiendo esa camaradería, Uh-huh. y de repente, bueno, ahora subió Israel también, y luego yo bajé, y estuvimos como jalándonos. Entonces no existió nunca la envidia de la que te hablo, que olvídate de envidiar al otro, no, te afecta a ti. Creo que cuando te vuelves así, empiezas con pensamientos negativos, y en el fútbol, en un deporte donde es tan difícil llegar, hablando estadísticamente, no necesitas más cosas que te estorben. Y creo que ese es un punto muy importante, la actitud. Entonces, ¿ustedes se juntaban? Sí, bastante. Pues siguen juntando hasta la fecha, ¿no? Pero en ese tiempo... Sí, de hecho, bueno, obviamente Molina se fue al América y a otros equipos y convivimos más con Acuña, Israel y yo, por mencionar otros. Uh-huh.
y estuvimos 3, 4 años, y luego se va Acuña y sí te dejas de frecuentar bastante, pero hoy en día seguimos frecuentándonos. Pero fíjate, eso que acabas de decir, al final es con quién te juntes tiene mucho que ver. Sí, Es definitivo. Si te juntas con gente que a lo mejor no es tan positiva y que siempre está renegando y te lo transmite, te lo va a transmitir, aunque tú no seas, te lo va a transmitir y vas a decir, sí, cierto, y te empiezas a autosabotear, ¿no? No, y no me malinterpreten, no soy esotérico ni energías y esas cosas, pero sí creo en ese tipo de energía de ambiente, porque luego se siente el ambiente laboral. El tener un vestidor sano a veces te hace jugar bien. ¿Por qué? ¿Te da confianza o qué? Sí, o sea, nosotros estuvimos en la banca un buen rato en Tigres, íbamos a las Conca Champions y normalmente iban los que no estaban de titulares y pues ahí vamos, la banca. Y hacíamos buen grupo, íbamos en el camión y se sentía esa vibra y ahora hay que ganar, güey, para que pues nos den chance en primera, órale, y el otro. Entonces, no, hombre, juegas súper a gusto. Pues, como dicen, puede más la manada que uno solo, ¿no? Sí, y en el fútbol ¿el trabajo en equipo? No, eso es todo. O sea, te puedes traer a Messi acá con nosotros y si no le ayudamos, no va a hacer nada. Lo que le pasó en el Paris Saint-Germain, Sí, por ejemplo. totalmente. Este es un deporte en equipo y uno de los valores más importantes, o sea, de todos los que ya hablamos, es saber trabajar en equipo. Es no ser envidioso, hacer tu trabajo y no de más. Hay que confiar en que tú vas a hacer lo que te toca y yo no voy a hacer tu trabajo ni tú el mío. Y entonces, creo yo ponía el ejemplo, ¿te acuerdas de uno de nuestros compañeros que tiene un nivel bastante bueno, pero que hacía además y que decía, oye, pues es como una tabla, ¿no? Así. Si yo me pongo en un extremo y tú en el otro, pues la vamos a cargar y la vamos a poner ahí en el andamio, no sé. Pero si tú luego vienes de mi lado, pues está cae y cae, pues vas para allá. O sea, me explico. Y es algo tan sencillo como eso. Entonces, en el fútbol pasa lo mismo. No vengas aquí porque, pues, si son 100 metros, pues 50 tú y 50 yo. Entonces, creo que a veces no, cuando vamos a jugar y nos entramos a un campo, lo que queremos es meter gol, es divertirme, está bien, es burlar, pero no entramos al campo conscientes de que es en equipo. Eso es lo más importante. Siempre hay que buscar la mejor opción. Siempre. Decía el Tuca, hay que jugar uno para el otro, uno por el otro. ¿Qué quiere decir esto? La jugada que lo representa más claro, lo de uno para el otro. Voy contra el portero, solo, mano a mano. Sí, hay muchas chances de meter gol, pero imagínate que te tengo a ti al lado. Hay más chance. Pues te la voy a dar, uno para el otro. Y hay 99% de chance de gol y en la otra 80%. Hay que jugar para el equipo. Y uno por el otro, ¿qué quiere decir? Oye, pues me aventé un pique y no alcanzo, cúbreme. No, yo te hago el paro, yo te ayudo. Ese tipo eso lo resume todo el trabajo en equipo. En el barrio, ¿cuánta gente no hay que tiene muchísimo talento y que la agarra desde abajo y quiere meter el gol hasta arriba? El solito, ¿no? Borrarse a los 10 y... Por eso no llegan. Y mucho talento, No, pero no, habilidosísimos. Yo conozco gente que, te lo digo ahorita, eran mejor que yo, fácil. ¿Por qué no llegan? No lograron interpretar esto. Entre que la disciplina y todo ya, bueno, el trabajo en equipo. Cuando traes a alguien que la rompe, como decimos en el barrio, y lo traes ya al área competitiva, de hecho muchos me dicen, hombre, en su momento, yo estaba en primera división, juega mejor que tú, que no sé qué. Y pues nada más te ríes. Había varios que sí los traían luego y decías, oye, ¿qué le pasó? No, pues es que es diferente. Es diferente, no nada más es agarrar y burlarse, porque como los niveles no están parejos, pasa con los niños. Cuando alguien se desarrolla primero, es capaz de llevarse 4 o 5. Sí, la maduración somática, sí. Pero en un nivel competitivo es imposible que te lleves a 5. El gol de Messi, está bien, el de Maradona. Pero normalmente cuando pasa ese tipo de cosas es porque también defensivamente hay muchos errores. Cuando tú estás con gente que sabe defender bien, es bien difícil. Por cómo se van escalonando y cómo se lo van turnando, ¿no? Sí, claro. El béisbol, ¿qué dicen? Qué aburrido. En un partido 0-0. Y la gente que sabe béisbol dicen que es un gran partido porque hay muy buen picheo, hay buena defensa. Y en el fútbol, ¿qué decimos? Puro 0-0. Es un buen partido porque hay orden. Se están contrarrestando. Es bien difícil entrarle a un equipo ordenado. O sea,
Digo, lo de Tigres ahora es una locura, su ataque anda muy bien, pero ¿te acuerdas del Tuca y cuánto éxito tuvimos? No, es que se nos cerraban, nos veían ya como un rival a vencer y veníamos aquí al Uni sobre todo, se te encerraba el equipo y por más que éramos un gran equipo, ¿cómo los abres? En trabajo en equipo. No, tú por acá y atacamos por allá. No, si uno quiere agarrar, imposible. Tenía que ser movimientos estratégicos. Sí, totalmente. El fútbol y otra, o sea, yo le aprendí a Tuca casi todo lo que sé. Es engaño. Tú no puedes atacar, la portería está allá y la línea más corta es la línea vertical, así recta, pero no por eso quiere decir que es la forma que vas a... Es más, si lo haces, jamás vas a meter gol. Sí, por eso es la transición, ¿no? Del lado a lado de la cancha. No, sabes que te va a atacar, pero no sabes en qué momento te va a atacar ni por dónde te va a atacar. Sí, sí, tú empiezas por un lado y a veces terminas atacando por el otro, con los cambios de juego, etcétera. Sí, eso es. A ver, haciendo un paréntesis, decía un amigo en diciembre pasado, nos reunimos y decía, es que a mí no me gustaba, dijo, a mí no me gustaba el juego del Tuca porque era aburridísimo. Y otros compañeros estaban escuchándolo y decía, pero no es aburridísimo, es muy táctico, es muy entretenido. Lo que pasa es que a lo mejor no es para todo el mundo, ¿no? Pero tú lo veías jugar y jugaban siempre a lo mismo, siempre jugaban a lo mismo, y hasta la gente que no estaba en entrenamiento sabía lo que iba a pasar y sabían los cambios que iban a hacer, y los mismos jugadores seguramente también sabían quién iba a entrar por quién, hacia dónde tenían, qué rol tenían que hacer dentro de la cancha, y eso pues sí, normalmente daba resultados. A veces no, porque el otro también juega, pero normalmente daba resultados. Sí, yo creo que, a ver, nada es perfecto porque si no, quedarías campeón cada 6 meses. Y sería muy aburrido. Sí, pero es como dices, o sea, es táctico. Mucha de la gente, o no sé qué porcentaje será, a lo mejor mitad de mitad, por decir un número, sabe ver el fútbol tácticamente y le va a encantar, y el otro 50 no. Entonces, no puedes tener contento a todo el mundo, eso sí. Obviamente había cosas que mejorar, pues sí nos hubiera gustado tener un equipo, o creemos que con Lucas Lau, Damián Álvarez y que Dani Liño y Salcido y todos nosotros podías jugar más bonito, que decían que el Ferrari la tenía freno a mano. Sí, los entiendo, pero el rival cuenta, y si se te echa para atrás y te juegan el contragolpe, de hecho Rayados nos ganó varias veces así con Vucetich, se echaba para atrás y nos contragolpeaba, nos hacía mucho daño. Agarraba ya más sí, cancha abierta ya. Sí, digo, después también le ganamos otras, ¿verdad? Porque, pero eso es lo que voy, es un juego estratégico. Muchas veces los ídolos son los delanteros, el portero, pues obviamente, que no debe ser el ídolo, porque si tu ídolo es un portero, quiere decir que no juegas tan bien, porque te estás salvando de atrás. Pero poca gente a veces se da cuenta de ciertos contenciones de tipo, bueno, Carioca, hoy en día de repente Juan Pablo Vigón, que bueno, tiene mucha llegada, pero normalmente son posiciones que solo la gente que sabe ver el fútbol táctico lo va a notar. Y otros, ¿a poco jugaste? A mí me iban a decir, ¿a poco jugaste? Y digo, sí, 90 minutos les decía. Bueno, una de las cosas, hace rato venía pensando, antes de llegar aquí contigo, de hecho, eres un jugador que yo creo que no se te ha dado el reconocimiento que mereces, porque, o sea, me acuerdo de ese 2011, de esta temporada que acaban campeones, y lo platicaba ayer con Cerda, que estuvimos en una reunión, es que ibas y venías, o sea, es un jugador que siempre estaba, que no, aparentemente no lucía, pero le daba un equilibrio muy, muy fuerte al equipo, ¿no? Sí. Y de área a área, ¿no? O sea, pues estaban viendo la jugada un gol contra Pumas que mete él contra Pumas, De Cerda. que de Cerda, sí, que la agarra desde abajo, sales, y está Lucas Lobos, rebasas a Lucas Lobos, hace la pared con Damián, y Damián se la da a Cerda y ya entra, ¿no? Sí. Esos recorridos, y él decía, es que los recorridos que tenía Quito es que estaba muy, muy fuerte, ¿no? Y en ese 2011, que tú, muy joven, que quedaron campeones, pues toda la temporada fuiste muy, muy consistente, ¿no? Y ese es un reconocimiento que poca gente he escuchado que lo mencione. Fíjate que tengo la satisfacción que todavía me reconocen, y mucha gente piensa así como tú, y lo agradezco bastante. Pero sí hay mucha que ok, dice, bueno, es parte de, pero no le da la importancia debida
por lo que dices, no se notaba mucho. Por ejemplo, algo muy bueno que nadie se daba cuenta mío era que jugaba en relación a la situación. Teníamos, por ejemplo, a Damián Álvarez, Lucas Lobos casi siempre jugando en mi sector y Torres Nilo. Y bueno, al lado derecho tenía Salcido. Pero digamos, en mi sector jugaba Damián, el cual era ofensivamente, era el mejor en el mano a mano en ese entonces. Sí. Entonces era una peligrosidad, pero defensivamente no corría tanto. Entonces yo decía, no voy a atacar como debería yo, porque si empiezo a atacar, en una nos van a agarrar a Torres Nilo solo. ¿Qué dijiste? Lo de la cancha, ¿no? Si está el otro para allá, pues hazte tú para allá, ¿no? Entonces, ¿Para qué estás juntos? yo jugaba mucho en relación a él y a lo mejor él ni lo notaba en ciertos momentos. Después sí se tiene que dar cuenta porque pues Damián es un jugador súper inteligente. Lucas Lobos era un jugador de los más espectaculares que he visto en mi vida en el aspecto mano a mano, frenaba, pegaba, arrancaba. Impresionante el flaco. Llegó un momento en el que intentaba tantas jugadas de peligro y sí tenía un grado de efectividad bastante alto, metía goles, pases, pero tú sabes que cuando te eres un jugador de ese tipo también pierdes muchos balones, entonces dices, bueno, si él ya pierde 8 balones en el medio tiempo, ya me quita margen a mí de perder, porque imagínate, a mí me toca perder, lo normal es que pierdas 4 o 5 balones, tú 3, pero si tú ya perdiste 10, pues ya me estás quitando los que entonces yo tengo que jugar más conservador. Ya no puedo perder tanto. Exacto. Y o sea, yo analizaba, era un jugador muy analítico. Puse 2 ejemplos, pero había muchísimos más. Entonces, moverle al cuadro en el medio campo, no por ser Quito Viniegra, no. En medio, cuando mueves una pieza, puedes quitar un delantero y seguir jugando bien. Quizá no vas a meter goles. Quizás se te van a venir encima, pero mueves a alguien en medio. Es que es el equilibrio. O sea, obviamente entra alguien con el concepto y está todo bien, no pasa nada tampoco. Pero normalmente es difícil. No cualquiera, te digo, se pone el overall, como decimos en el fútbol, se quita el ego de querer ser la estrella o el que luzca y de estar jugando en relación a tu equipo, ayudarlo. Sí, es que dentro de ese reconocimiento, el que no luzca tanto porque no mete goles o porque no sabe la pelota en la línea, no significa que no sea importante. Es importantísimo el equilibrio. Bueno, en su relación, por ejemplo, Busquets en el Barcelona, por ejemplo, no se nota tanto para los que no ven tan tácticamente el fútbol, ¿no? Pero le da un equilibrio impresionante que hacía que los que estaban adelante hicieran lo que quisieran, ¿no? Porque sabían que estaba él para poder hacer ese escudo, ¿no? Es el mejor jugador casi en la historia de esa posición, que viene siendo un contención fijo. Y no lo hacía tanto como otros, por ejemplo. Pues no, o sea, bueno, si lo comparamos, pues su equipo... Contra él mismo, ¿no? Sí, Contra él mismo, sí. por ejemplo. Digo, por suerte, el que hayan tenido tantas campeonatos y títulos lo reconocen hoy en día a nivel mundial, pero así como él, ha habido otros que no sabemos. Sí, claro. Pero por ser Barcelona, Busquets, Messi, creo que pues bueno, vean lo importante que es que hasta se lo terminaron llevando ahora al Inter de Miami. Para que les ayudara a los otros. Sí, claro, y lo hizo. Sí, claro. Pero sí es súper importante. De hecho, y digo, están los partidos ahí del pasado. Hubo una vez que le mueve Tuca Mesaca. Obviamente no es que seas indispensable, pero ya traes ritmo, ya estás entendiéndote con... O sea, ahorita te dije una conexión con Damián, con Lobos, con Salcido. O sea, tienes que entenderte. Y si ya logras eso, de repente sacas y metes a alguien, cuesta trabajo, aunque sea buenísimo, el volverse a entender. A lo mejor con este sí, con este sí, con este no. Entonces hay un proceso de adaptación. Entonces me sacan de la titularidad un partido que veníamos, de ese que mencionaste de Pumas. Después jugamos contra Morelia en casa, que era el Morelia, era de los rivales a vencer. Era Aldo Leao, Joao Rojas, o no sé si Jefferson Montero, y que creo que Sabá, Gerardo Lugo. O sea, era el Morelia de finales. Vino para acá y lo goleamos. Y el siguiente partido me saca de la titularidad contra Santos, que también era un Santos bien difícil, de Darwin, de Oribe y así. Sí. Y me saca, oye, pues nos metieron una goliza. Y luego vamos fue el clásico. Y lo perdemos. Entonces digo, ¿por qué me sacaste
Digo, obviamente no se lo dije al Tuca porque pues lo respetábamos. Lo pensaste, ajá. Pues lo pensaba, ¿por qué me sacas? Si venimos de golear, de ganar a Pumas, de visita, de golear al Morelia, Super Morelia, y luego viene un clásico y me sacas. O sea, no es lógico, pero bueno, algo intentaste, perdemos. Y el equipo deja tú, pierdes ganas. El funcionamiento decayó bastante. Y luego vamos a Santos, nos golea. Entonces ya vuelvo a regresar al cuadro titular y se vio el funcionamiento mucho mejor. Incluso empatamos, me parece, contra Puebla aquí. Y ya después la liguilla, la jugamos bien. Cerramos en semifinal con Santos en Santos. Vamos ganando. Creo que el Santos necesitaba 2 goles, faltaban como 15 minutos. Y se avecinaba una final regia porque Rayados ya estaba calificado. Sí. Y yo me acuerdo que equivoco un pase así tonto, muy mal de mi parte, y lo equivoco. Y después se enfría, ya no pasó nada. Y el Tuca se enoja y me saca. Y oye, parece como hecho de adrede. O sea, tú ves el partido y está relativamente controlado. Que aquí es. Cuando salgo, se nos deja venir de Santos, pero como loco, y pues no tengo el cuento largo, nos dio la vuelta y Sí, sacó de los empató. la semifinal. Que no nada más porque me sacó a mí, estoy hablando de la posición, o sea, estás neutralizando un rival. Sacas me parece que entró Rivas, un defensa, metió una línea, no sé qué hizo. Sacó a Mancilla que te estaba reteniendo la bola, cuando luego ya estaba más cansado, o sea, ahí fue fallo de Tuca, la verdad, ahí creo yo. Pero bueno, se dice fácil ya después de muchos años que analizas el partido en video. En su momento, pues no, obviamente no supimos. Pero volviendo al tema, el reconocimiento de la posición, de lo importante que era para el funcionamiento. No que era yo, porque no me considero alguien egocéntrico, pero sí sé reconocer que hacía muy bien mi trabajo. Sí. Sí, tan así que pues, que quedan campeones, ¿no? Sí. Después de 29 años que... 29 años, sí. Platícame un poquito de esa final, ¿cómo la viviste? Pues mira, la ida en Torreón, muy recordada por la patada esa que el Chato me da en los fouls. Que tú hiciste que los pulsara, ¿no? Algo Me así. expulsaron, por sí, ahí fue una pelota dividida y el güey levantó la pierna de más. ¿Sí te dio o no? Sí. Sí te dio. Sí. Sí, Sí te dejó la patita ahí. sí, pues ni modo que imagínate cómo le echas la mano para no expulsarlo si te dan una plancha en las partes nobles. Y pues bueno, nos fuimos ganando 1-0, lo cual nos ayudó bastante, pero el regreso, los fantasmitas no somos campeones desde hace cuánto y bueno, esa ansiedad, que es algo psicológico, se viene cuando falla el penal Lobos. Sí. Pero bueno, expulsan a Osvaldo, lo cual también dices, híjole, qué aliviane, ¿no? Uno más en la cancha durante tanto tiempo todavía, pero fallas el penal y dices, ay, porque como quiera, se te echan para atrás y aunque sean uno menos, o sea, imagínate tú, Santos, una final. O sea, es matar o morir, espérense, vamos a echarnos para atrás y no nos van a hacer gol, es difícil. Y de repente Y entre más vaya pasando el tiempo, más difícil se va haciendo. No, y te desesperas en casa y la gente y 30 años y por ahí te agarra un tiro de esquina y te meten gol. Adiós. Hombre. Entonces, pues todo bien. De hecho, salimos del segundo tiempo y nos meten gol y ¡a la madre! Ahora se te van a echar para atrás. Sí. Y dijimos, ahí es donde te digo que la gente sigue cantando y fue lo que dijimos, güey, si estos no están nerviosos y agüitados, pues vamos. Nosotros menos debemos de estar. Sí, o sea, ya, yo creo que en lo personal yo ya no pensé en 30 años, a lo mejor antes del partido, pero ya durante el partido yo era un jugador que pocas veces escuchas en el entorno porque estoy muy concentrado y simplemente sales a hacer lo mejor de ti, a tratar de ganar. Pero hay ciertas ocasiones donde, por ejemplo, ahorita digo, empecé así, como que una cachetada que te da la gente con ese grito estruendoso y fue como que, ¡ala! Así como que hasta nos volteamos a ver nosotros de que, ¿qué onda? Y eso la verdad nos sacó ese. Viene el centro torrenil, el gol de Mancilla. Sí. Y fue como que... Ya se descargó. La cosa y ya, sí. Pero... A partir de ahí lo empezaron a disfrutar. Sí. Sí, ya sé. Antes de que... O sea, obviamente estás de que yo quiero que se acabe, pero fue como que bajó mucho la tensión. Al ir ganando, al tener uno más, sí. Al sentir que tenían ya más controlado el partido. También ves a Daniliño correr y que no se relajaba y veías al otro y al otro y dices, ay, caray, no, pues
me siento confiado de que lo vamos a lograr. Sí que ese día jugó mucho Dani Niño, ¿no? Ese día, Sí. ese día corrió mucho. Sí, no, Anda muy motivado. sí, no, ese es para mí es de los mejores de la historia de nuestro equipo de Tigres. Está cañón Sí, pues el brasileño. provocó el penal y luego el gol, ¿no? No, sí, era un jugador con fuelle físico, con técnica, con visión para pasar la bola, con gol. Bueno, impresionante. Creo que debió de estar más tiempo, al igual que tú en Tigres, pero bueno, pues al final Sí, la verdad que fue un tema extracancha creo con él. no. Ok. Hay temas ahí de demandas y problemas fuera de cancha que no, después creo que hasta regresó, ¿verdad? Pero sí, creo que fue un tema más disciplinario, el cual él nos hubiera regalado muchas Tenía más mucho más, temporadas. tenía Sí. mucho para No dar. sé si definitivamente es gran parte culpa de él. No sé si también lo pudimos, me incluyo, la directiva, el equipo, ayudarle un poquito más. No sé. Arroparlo un poco, un poco. Sí, consejos o hablar con él de otras maneras porque pues también tú sabes que el Tuca es muy estricto y es muy... pues sí, hay gente que lo toma personal, como en este caso Dani Niño, y se enojó y se fue. Si lo hubiera tomado bien como un regaño de alguien que te quiere, pues hubiera sido diferente. Pero bueno, ya ese es otro tema. Dentro del campeonato, he escuchado, le pregunté en su momento creo que a Hugo Ayala, y que cuál era uno de los campeonatos que más había disfrutado, y dijo que que el del 2011 es uno de los más, por lo que significó, ¿no? Por los años que había sin quedar campeón. Cómo te tocó vivir ese Para mí es campeonato? obvio porque fue el que más jugué. Después el de Pumas, pues sí, entraba de cambio. En la liguilla, por ejemplo, en la final no jugué nada. Obviamente me cuelgo mi medalla porque estuve en el equipo, porque jugué varios partidos del torneo y soy campeón de ese torneo totalmente. La verdad que tiene bastante mérito también aguantar Claro. en la banca. Es tan importante el que mete gol como el que le ayuda a entrenar al otro. No, Y eso es más, ¿eh? Porque eso no se reconoce de todo el trabajo que es hace. difícil, pero al final de cuentas todos ponen su granito de arena. Sí, porque es un Todos. equipo, es un deporte equipo. Sin uno no hubiera pasado. Sí. Y pues bueno, después el del América, que ya venía también siendo un cambio recurrente, y me fracturan por una patada el último partido de liga para entrar a la liguilla y pues bueno, me pierdo la liguilla. Entonces para mí por eso pues guardo más sentimiento por el del 2011. Pensándolo como aficionado tigre que soy hoy, porque soy hincha de Tigre, sí, me sigo quedando por la forma de jugar, por los años que teníamos, porque ahí se inició el parteaguas de Lo que soy, Tigres Tigres. del pasado. Sí, lo que soy. Tigres del Sí, presente. tal cual. Entonces, por eso. Y he escuchado, no sé si me equivoco o si escuché mal al Tuca decir eso también, que el del 2011 le tiene un sentimiento un poquito mayor a los otros. Pues a lo mejor también porque lo traía también pendiente de la final anterior que se le había ido también, ¿no? Que también ahí pudieron haber quedado campeones. Él fue cuando Pachuca, ¿ok? No me acuerdo bien, pero él estaba también, porque Sí. una fue con él y otra fue con... Sí, Con una con Pumpido. Pachuca y el otro fue con Pumpido, las sí. dos nos ganó Pachuca. Ajá. Sí, puede ser. Sí. No, y fue algo muy padre, o sea, te quitas una losa, o sea, como que dices, wow. O sea, no hay palabras para describir ese logro porque si te pones a pensar, 30 años, la afición, Toda la vida. y el otro aficionado tenía toda la vida. Toda la vida, viendo, toda la vida. Y que esto, y que desde Batocleti. Sí. No, te pones a pensar en 10,000 cosas. Gente y que ese día, Gente que falleció, esperando que... gente llorando, el frío que hacía, o sea, en nuestro estadio, o sea, dices, regalarle esto a la afición y regalarlo a nosotros mismos fue como que, o sea, en realidad yo creo que hoy en día todavía no somos tan conscientes de lo que hicimos, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo va agarrando más valor. Sí, va agarrando más valor, sí, dentro de la nostalgia, al final se van haciendo leyendas, ¿no? Sí. No, y de hecho, digo, no me dejarás mentir, tú como Tigre, cada diciembre es un recuerdo del campeonato. ¿Verdad? Dices, wow. Y gracias a Dios ya de otros. Y ya de ya otros que fueron más. Parte de nuestras pláticas como Tigres, como nuevo leoneses, de Navidad, nuestras pláticas de Navidad es sí, la abuelita, Navidad, época de paz,
y de campeonatos de Sí, Tigres. pues sale eso. Es increíble. Sí, sí, Es sí. increíble, la verdad. Y lo vive, me imagino, ¿no? En la calle también de repente. Hay navidades de repente que estamos así, terminamos platicando de la final, ya sea la de Pumas, la de América, la de 2011, y terminamos a veces viendo videos de Tigres en Navidad. Imagínate. Toda la familia. ¿Cómo fue tu debut? ¿Te acuerdas? Sí, sí, mi debut tenía 18 años, lo cual para mí era un super logro porque En 4 años entonces llegaste sí, a primera edición. sí, Pocos, ¿eh? sí, muy pocos. De hecho, eh, tenía el ejemplo de mi primo que fue a los 17 en Rayados. Ah, ok, ya tienes esa referencia. Y tenía en la mente que el 17, bueno, era muy chico, pero 18 era una edad bastante difícil, pero como de chico maravilla, ¿sabes? O sea, como que si logras a los 18, wow. No que a los 18, sino ya va. Porque Israel sí pensaba un poquito, me decía, si a los 18 no debuto, me retiro. Vas empezando, ya te quedas. Y estaba justo el Kikín. El Kikín debutó como a los 25, Sí. ya fue campeón 2 veces, fue a un mundial y fue a Europa. A Portugal, sí. O sea, no hay una historia, no. Y pues yo sin pensarlo, o sea, no era mi objetivo porque para empezar sabía que era dificilísimo, pero haberlo logrado a los 18 fue como que, wow, logré a los 18. Yo creo que puede ser 18, 19, 20, 21. No pasa nada. No hay un orden. Hoy en día sí un poquito, bueno, ahorita no sé si ya existe sub-23 o algo, pero antes, si no estabas en primera edición a los 20, 21 años, ya te corrían porque ya no había edad. Ya no había espacio para tener de... Exacto, a menos que estuvieran entrenando y pues sin cobrar o cosas así. Entonces, creo que esa edad es bastante buena, bastante difícil de lograr, pero es como que, bueno, debuté a esta edad, muy padre. Me acuerdo que entré por el Kikín, a lo que voy el ambiente. Pero el Kikín no jugaba delantero. No, sí, pero me lo sacaron delantero por un contención, Ok. entré yo. Era el Tigres de Mario Carrillo. Ah, te debutó Mario Carrillo. Sí. Y aquí viene la importancia del ambiente, de la energía. Cuando sube un chavo, Ah, te van con la bruja también. sí, Sí. cuando sube un chavo, hay cierto celo o cosas así no tanto el más grande, pero los que ya están ahí medio consolidados, porque pues dices, ay, ¿Me va a quitar el lugar este? ta. Pero este grupo, y voy a incluir a Aldo de Nigris, Ok. era un grupo que nos arropó a todos los que subimos en la pretemporada, Israel, el otro y yo. Y nos veían, a ver, vénganse, siéntense en nuestra mesa, porque ya sabes, antes la mesa de los experimentados. Sí. Y los chavos. Y los chiquillos allá que lado. Y vamos al vestidor, ustedes no pasan el vestidor, todavía no se lo ganan. Sí. O sea, y no lo veo mal, o sea, tú dices, qué gachos. No, te tienes que ganar, te tiene que costar el decir, estoy sentado al lado de Walter Gaitán en el vestidor. No te lo va a regalar, te tiene que costar. Entonces ellos hacían eso por esto mismo, de que gánatelo el estar con nosotros, no porque seamos más, porque es por tu bien, ¿sabes? O sea, y sí, es lo que hoy en día Es no vemos. parte de tu formación, ¿no? Está bien, está súper bien, porque cuando lo logras, lo valoras. Porque si de entrada nos habían dicho, vente para acá. Bueno, en ese caso, este grupo no se portó tan estrictos, por así decirlo. Aldo de Nigris, al ser regio, era un ejemplo para nosotros. O sea, él ya estaba en primera desde hace años, ya había metido goles, ya había jugado Libertadores, y nosotros apenas. Y que él, en vez de portarse prepotente o mamón, discúlpenme la palabra, obviamente esto auspiciado porque nos vio que éramos chavitos, pues serios, que trabajábamos, porque una de las cosas que molesta cuando tienes experiencia y sube un chavo es que no des un máximo esfuerzo. Y sobre todo si es buen jugador y anda, no, es que yo soy bueno, no, eso te hierve la sangre como grande, lo quieres matar. Sí, ha pasado algunos que estuvieron en Tigres. Yo le he dicho a varios chavos de que les quiero arrancar la cabeza porque... Y les termino diciendo, oye, no lo tomes a mal, es una oportunidad de oro la que estás desaprovechando. ¿Compañeros que has tenido tú? Sí, se los he dicho. Y del principio es, qué fastidioso es Quito, porque estamos hablando de cuando era chavo, pero ya estoy hablando ya de 30 y tantos años. Y terminábamos bien, porque entendían que yo quería ayudarlos a lograr y hasta hacer más de lo que yo logré hacer. Entonces, este tipo de cosas en mi debut me ayudó mucho a que un Aldo
un John Restrepo, Jimmy Lozano, Cirilo Saucedo, nos hicieron así Mario Ruiz y Saavedra, imagínate, eran mis ejemplos mexicanos, ganaban dinero, carrazos, y que tenían, mira, consejos de fútbol, de vida. Me decían, mira, todo eso que andas en camión, todos esos esfuerzos y sacrificios, la vida te los recompensa, no te desesperes. Y eso como quieras que no, dices, no tiene nada de lógica. O sea, tú vas a lograr si juegas bien. ¿Qué tiene que ver si andas en camión? No, tranquilo. Y sí, dicho y hecho. Todo ese tipo de personas ayudaron a que debutara principalmente y a que fuera el jugador que fui durante tanto tiempo. Al final, lo mismo que te decía hace rato, ¿no? Cuando te lo dice alguien que ya lo vivió, que ya estuvo, vale más, ¿no? Porque son gente que te lo habla desde la experiencia de ellos, ¿no? Totalmente. Pues Digo, es importante de tomar eso en cuenta. Hay gente, lo hemos visto en casos como Murillo, ¿no? Muriño, perdón. El técnico que Sí. no fue, no sé si jugó un poco o nada, y es un gran técnico. Pero el que te lo diga alguien que lo ha vivido en carne propia, le crees un poco más. Porque aparte a la hora de transmitírtelo te lo dice tal cual, porque ya lo vivió. Entonces, y es muy motivante para ti, porque si yo te digo a ti, hey, si puedes debutar, yo estaba como tú, y tú me ves a mí que lo logré y dices, es posible, porque pues él lo hizo. Sí, yo también puedo. Exacto. Entonces, es súper importante. Creo que hay un tema aquí con el medio, el periodismo, que me han invitado varias veces y la verdad me desespero mucho. ¿Con qué? ¿Con el periodismo? Pues? Sí, porque hay periodismo deportivo y periodismo para hacer show. Yo creo que algo, como siempre, algo en medio estaría bien, pero sí que hablando de esto de los periodistas, cuando hay periodistas que jugaron fútbol, de volada se ve, porque hablan con mucho conocimiento de causa. Y los otros tipos de periodistas tienen mucho facilidad de palabra, tono, timbre, lo cual nosotros a veces no, pero sí creo yo, viendo programas, no sé si viste la Serie Mundial, estaba una mesa con un moderador, no lo conozco, y luego estaba Big Papi, Derek Jeter, y no me acuerdo qué otro jugador, que además saben hablar, dices, la plática es sí, pues muy rica, sí, enriquecedora, sí. O sea, cosas que ni sabía, te enseñan, aprenden, psicológicas, tácticas, técnicas. Entonces, ¿es una clase? Sí, al final es una clase. Sí, digo esto, ¿por qué? Porque mencionas que cuando lo dice alguien que lo vivió, vale más, y a veces se enojan mucho con nosotros porque nosotros tenemos una frase que decimos, ¿tú qué vas a saber si ni jugaste? Y está mal de nuestra parte decir esto porque también hay una preparación. Ellos estudiaron, también analizan fútbol y también tienen su punto y hay que reconocerlo. En lo técnico ahí sí van a fallar mucho, pero en todo lo demás, claro que saben. No estoy en contra de los periodistas para nada. De hecho, creo que se puede hacer una muy buena mancuerna entre un exjugador y un periodista. El detalle es cuando ya se hace mucho show, ¿no? Es decir, ya. Sí. Pues mira, ahí para todo. Si a ti te gusta el show, pues bueno, está bien. Vamos a Pero bueno, hacer show. pero la gente tiene que aprender cuando son cosas de show y cuando son cosas que no son de show, ¿no? Ese es Eso no se debe confundir nada más. Para mí es el único detalle de la afición nuevo-leonesa, hablando de los dos equipos. Se enganchan mucho. Se enojan con... Y eso no es bueno. No es nada bueno. No es nada bueno. Se enojan mucho. Nada, no voy a decir nombres de periodistas, de reporteros. Pero los conocemos. Pero se enojan mucho a veces y hasta digo, pero no se dan cuenta que te están picando adrede. Sí. Hasta ellos mismos a veces saben del programa y ya platicando entre nosotros. Dame nada más les muevo. Yo también estoy de acuerdo que Tigres fue mejor que Rayados. Pero pues tengo que defender. Y eso a veces es bien obvio. Entonces yo sí le pediría a la gente que se dé cuenta nada más de eso. Que si trae ganas de reírse, de enojarse, lo vea. Y a mí me gusta. Yo a veces prendo el radio después de los juegos de Tigres, cuando no es muy tarde, y voy de regreso a mi casa. Voy con mi esposa y mi hermano a veces. Vamos a aprender a ver qué dice. Bueno, y voy haciendo corajes, pero es que quiero. Pero eso que acabas de decir es bien importante. Y no sé si alguien lo ha dicho, ¿eh? O sea, no creo, ¿eh? Eso que estás diciendo. O sea, hay que aprender dentro de la cultura regia, es que el fútbol es parte del día a día, ¿no? Y que hay programas en la radio que les gusta hacer polémica. Y tú tienes que entender que la polémica es como parte del entretenimiento
que tú tienes que ser consciente y no te no te deberías de enganchar Sí. con eso. Como juego, pues lo puedes dejar con juego, como chiste, como cotorreo, decimos, ¿no? Totalmente. Pero hasta ahí, o sea, no debe de ir más allá y creerte eso como una Sí, verdad, ¿no? sí, Hay que sí, aprender sí. eso. No sé si quieras andar un poquito más en eso Sí, porque es sí, bien importante. de hecho, o sea, a ver, Y no está mal escucharlo, ¿eh? Porque como dices tú, no, a ver, porque me divierto un rato yo era también con eso. fan de Don Robert en paz Sí, sí, descanse, sí. y no me digas que no hacía Pues, polémica. pues todos éramos, tanto los O rayados sea, como como los pero rayados como no rayados. hablando de eso y hablando de lo bueno, a ver, también gracias a él inculcaba mucho el estar atentos al fútbol, que bueno, no necesitamos, nos encanta. Pero, sí creo yo que, o les informo más bien, que, que nos han dicho a nosotros, les han dicho a gente del medio, oye, vas a tener este rol en el programa y tú este. Obviamente no te obligan y no te lo dicen como que vas a decir esta palabra y esta palabra y esta frase. Pero sí vas a defender esta postura dentro de lo que no se vea tan, me explico, porque no te obliga a nadie a hablar lo que no quieres. Pero sí te dicen, o sea, vamos a hacer este programa para hacer show, ¿ok? Entonces sí, yo digo que la gente tome en cuenta esto. Nada más que tome en cuenta que traen ganas de aprender, de ver el periodismo deportivo, de ver o escuchar comentarios tácticos, como lo que yo te decía de estos jugadores de béisbol que escuché. Yo dije, wow, yo ni sabía esto de béisbol y aprendí en 10 minutos, que quizá no es tan divertido, no lo vamos a reír y todo, pero como que diferenciar el tipo de programas que queremos ver o el tipo de personas, porque a veces se combina. Hay gente que es muy objetiva y hay gente que es muy show y lo combinan para Para darle un rating. poquito más de rating y darle Sí, un poco de equilibrio. sí, 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 o sea, a mí me encanta ver programas y hablando de multimedios y pues en paz descanse Mario Castillejos, Toño Nelly, o sea, me encanta escuchar. A veces no estoy de acuerdo con lo que dicen, a veces sí. Luego tenemos a lo de Willy González, que es, también hace demasiada polémica, sabe también, obvio. Em, pero también veo mucho ESPN cuando hay jugadores como lo vemos con Jonathan Orozco, que bastante bien ahora. Entonces, sí, sí, yo le pediría a la gente que no se enganche, porque a veces la llevan los jugadores, y creo yo que debemos de tener la personalidad de que cada quien, más allá de escuchar lo que escuchemos, tenga su punto de vista y respetarlo, pero que no se dejen, si este dijo que eres malo, yo también digo que eres malo, no, tú tienes tu punto y pues defiéndelo, argumentalo y se habla muy padre cuando logras ese tipo de ambiente en una plática. Cuando se juega un partido entre Tigres Rayados, es que perdió mi equipo, estoy triste, somos pues, los que estamos tristes toda la semana, y pues eso, y luego el otro le dice cosas, ¿no? De que su equipo perdió, ¿no? O que su equipo ganó y le dice cosas. No es tan sano, ¿no? No es tan sano, y los jugadores, pues al final no creo tampoco que se lo tomen tan a pecho. O sea, obviamente, pues es tu trabajo y a nadie le gusta perder, ¿no? Pero desde el punto de vista de un profesional, ¿cómo asume, cómo vive ese tipo de encuentros cuando pierde, por ejemplo? Pues, O cuando gana. pues hay de derrotas a derrotas, de victorias a victorias. Sí te pega, eh, pero como dices, no es sano llevarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también eres ser humano, tienes una vida, tienes familia, tienes hijos. Imagínate qué culpa tiene tu hijo pequeño que perdiste el clásico y llegas a tu casa enojado y quiere jugar a la pelota y tú estás enojado y vas y te encierras y lo ignoras. Me explico, o sea, no debes de llevarlo más allá. Claro, se siente feo y hay que guardar ese sentimiento para, como decir, bueno, me saco la espina en el otro juego, pero siempre de una manera futbolística. Hay que separar un poquito lo personal con esto. La gente a veces se enoja de más, se pelean a golpes entre ellos mismos, que Tigres que Rayados, y a veces salíamos nosotros y me iba a comer con un rayado. Y ellos peleándose, o sea, la gente tiene que ser consciente que somos seres humanos antes que nada, no deben de engancharse, no deben,
obviamente de llevar a otro grado de agresividad la cosa. Y de hecho, me acuerdo que hay un exjugador estadounidense de la selección y todo que vino a comentar a un programa de México y dijo, es que aquí en México no le dan la vuelta a la página. O sea, si pierdes un clásico Estados Unidos-México, 3 años estás hablando de eso. 3 años no se lo pueden sacar. Sin embargo, allá sí duele y lloras y todo, pero para la semana siguiente ya ni se acuerdan porque ya viene otro partido, Lo que sigue. porque los Yankees ganaron y los Dodgers y luego el básquetbol y dice, y aquí en México están muy enfocados en el fútbol, lo cual está padre porque es una pasión, pero sí no deben de retenerlo más del tiempo necesario, o sea, todo pasa. Ahorita la afición rayada está por los suelos con la eliminación, que no son campeones y que los Tigres. ¿Cuánto tiempo llevan en eso? Ok, súfranla, llórenla, pero iniciando el torneo ya, es un torneo nuevo. A lo que sigue. Sí, porque esa misma mala vibra se va acumulando. Sí, se acumula y le pesa al equipo. Le pesa al equipo definitivamente. Y luego la gente se va haciendo menos tolerante, ¿no? Mucho, de hecho, ese es el caso, es mucho menos tolerante. Y ahí, a ver, el torneo de Rayados fue buenísimo. Y hoy en día están reventando a todos de que mal torneo y que corran a este y que corran al otro. Entonces, esa vibra repercute en el jugador, se hacen menos tolerantes, 2 partidos, están silbando, la directiva los toma en cuenta porque es nuestra afición, en este caso la de ellos, y se toman decisiones con base a toda esta frustración que no han podido dejar atrás y corren al técnico. Pero como dices, oye, ¿qué tiene que ver? Pues mira cómo influye todo de a poquito, sí, pero... que esto, que el otro, y el presidente termina también queriéndolo correr. Total, no funciona así el deporte y la competencia, entonces yo creo que... El deporte y la competencia no son de 6 meses. No. Hay que tener una planeación a corto, a mediano y a largo plazo. No, de hecho, de mis entrevistas favoritas es una que le hacen a un basquetbolista de los Bucks, que es griego, me parece, no recuerdo, será Antetokounmpo o algo así, que lo están criticando porque fracasa según, por no llegar o por no ganar el campeonato, no me acuerdo si por no llegar a playoff o no que era. Y él responde muy sabiamente diciendo que un trabajador normal busca su ascenso. Y le dice, sí, ¿y lo logras todos los días o cada semana? No. ¿Cuándo lo logras? No, pues cada 5 años. Entonces, ¿fracasas durante toda la vida o qué? Dice, es nosotros. Y lo intentamos, hicimos nuestro mejor esfuerzo, no quedamos campeones. Pero no es un fracaso. Ahora el que viene. El que sigue. Y creo que es la mentalidad que hay. Fracaso es no intentarlo. Eso sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué te vas de Tigres? La primera vez que sales. La verdad no... salí de una manera que no me gustó. Había salido a Atlante. Estaba muy joven cuando salí a Atlante. Estaba un poco frustrado, desesperado por no tener la actividad que quería, que venía cuando era titular y ya tenía rato en la banca. Y hablé con Tuca y le dije, oye, ¿me das chance? Sí, se presenta una oportunidad. Un error mío fue no tener representante porque yo tenía que hacer este tipo de diálogos, lo cual a veces no es sano. Porque, por ejemplo, en esta ocasión, el Tuca se molestó porque yo le pedí salir. Él lo tomó como que yo no quería estar ahí. Sí. Yo estaba rechazando al equipo o a él. Él lo tomó así, al parecer, porque se enojó. ¿Te lo dijo? Pues no me lo dijo, pero lo mostró. Okay. ¿Por qué? Porque me dijo, no, sí, que esto, que lo otro. Y yo le pedí ayuda, le dije, bueno, si sabes de algún interés de algún equipo, si les llega a ustedes, porque no es como que me hablaban a mí por teléfono. A veces sí, pero normalmente no pasa así. Y total, así quedó. Fuimos a entrenar al día siguiente. Hizo la pregunta abiertamente de si alguien quería salir. Entonces, como yo había hablado recién con él, pues levanté la mano delante del grupo y le dije, sí, yo me quiero salir. Y alguno que otro también levantó la mano. Y te digo que se molestó porque dijo, bueno, está bien. Algo personal, no para nada. De hecho, yo estaba muy a gusto ahí. Era un tema de salir de mi área de confort, de mi zona. Entonces, total, vamos a entrenar. Y nos dice, no, ustedes váyanse a correr. Ah, caray. Entonces dije, sí se enojó. Ah, sí se enojó. Sí se enojó. Y nos mandó a correr durante una semana. No nos dejaba entrar al vestidor. No nos daban ropa. Y se enojó.
Y ya, pues yo hablé con el presidente y digo, oye, pero pues ¿qué onda? Pues preguntó, yo no hice nada de ¿Para grillo. qué, qué me preguntaba? Sí, pero bueno, son cosas que estaba muy joven. Me voy a Atlante, regreso y tuve una lesión nada grave, pero muy, no rara tampoco, rara aquí porque no sabíamos que era una hernia. Y se diagnosticó muy tarde, estuve lesionado. Por fin después me recuperé después como de un año entero. Y era una tontera. Y ya estuve otra vez en Tigres, súper feliz. Estaba ya jugando más recurrente, cambios, ya estos titulares de vez en cuando. Y pasaron 2, 3 o 4 años después de esto, yo creo. Y se acercó Sancho y me dijo, oye, vas a estar transferible. Y yo recién estaba lo de la lesión del tobillo que te dije, que me fracturaron. O sea, yo ya estaba feliz, ya estaba volviendo a Tigres, estaba ganando terreno y mi sueño era volver a ser titular con Tigres, volver a ser campeón, etcétera, etcétera. Y, y pues bueno, esa era mi mente y ya con Tuca no había ningún altercado, ese ya había sido hace años. Entonces, eh, pues se me acerca Sancho y me dice así, de repente ya se iba a acabar la temporada y va a estar transferible, nada, para que sepas. Y yo, wow, pues bueno, pues órale. Y mi error fue no acercarme con Tuca, hablar, oye, me dijeron esto, es verdad, no es verdad, Y así quedó. Y ¿Y por qué no pues quisiste, por lo que había pasado anteriormente? es entre que sí, un poquito el respeto que le tenía a Tuca. Sí, ahí sí me arrepiento de no haber sido un poquito más, eh, no cercano, no sé cómo llamarle, pero más desinhibido con Tuca, porque me apreciaba y yo lo apreciaba, lo aprecio bastante. También yo creo que de su parte, él al ser de más experiencia, sí pudo haberse acercado conmigo también, pero bueno, hablando de mí, sí estuvo muy raro y de repente me hablaron de Veracruz y pues me fui. No dije ni me despedí ni del grupo, ni de Tuca, ni de nadie, ni nada. Lo único que hablé fue con Sancho. La forma no me gustó de que te vas a ir, siendo que ya te había tenido como 12 años en la institución, bueno, en primera división, ¿no? Como 11 años, y había bebido 3 campeonatos y campeón de campeones, ¿me explico? A ver, estuviste en el... ¿en qué año debutaste? Vamos a ver tu cronología. 2007, 2007. Y luego empezaste a jugar ya como como titular, como unos 3 años después, como 3 años después. con La Puente, con unos 6, 7 partidos ya de Ok. titulares. Y luego con Carrillo también tocó, ¿va? Con Peckerman jugué 12, 13 partidos de titular más o menos también. Y luego vino Daniel Guzmán, creo. También jugaste también con Sí, Daniel. jugué algo. Eso fue en el Titulares unos 4 o 2010. 5 y sí, estuve ahí. Y Y luego llegó el Tuca. sí. Sí, que yo me iba a ir. Bueno, estaba transferible por Daniel Guzmán y su directiva. Después cambiaron todo Ok. y modificaron la lista de transferibles, etcétera, porque Tuca no que me conociera tanto, bueno, a lo mejor sí, pero pues le gustaba trabajar con chavos, ya sabes. Entonces dijo, a ver, ¿cuáles son los chavos más avanzados? No, estos déjenmelos. Manuel se queda, bueno, los chavos se quedan. Se fueron uno que otro y pues bueno, ya empezó la era de Tuca. Y fue 2010 y luego 2011 y luego 2011 quedaron campeones Sí. en ese diciembre, ¿no? De Sí, 2011. que para llegar a esto también cabe aclarar que nos salvamos del descenso en 2 Sí, claro, ocasiones sí, y claro. ahí me tocó jugar de titular. Por eso te digo, yo con Tigres tengo una historia muy padre que creo yo no la hemos sabido, me incluyo, plasmar, o porque estás hablando de un niño que le iba a Tigres, que su sueño era jugar fútbol, que lo logra con ese equipo, que llegó a ir con los libres y locos a ver los partidos, o con su papá y con su primo y con su amigo en todas las zonas del estadio ¿Conoces todas? donde nos regalaban Sí, boletos, sí, sí. que después te salvas del descenso un par de veces y que Sí, te lastimas y luego que eres campeón dices, "Oh". O sea, literal es lo que vivimos, no yo. Nosotros, Israel, de Cuña, de Molina, es de película. Sí, les tocó la época difícil y el empezar la época gloriosa, ¿no? Sí. Esa transición. Sí, definitivamente. Por eso, a veces digo, no sé en qué se basan los reconocimientos, que hace poco ya le dieron el honor a, no sé si a Damián o a Lucas Lobos, que vino hace poco. Pero a ver, tenemos a Israel Jiménez, campeón olímpico, Sí, y más claro. todo esto, digo, ¿por qué no tiene él su nombre en el estadio? ¿Por qué no están ahí
para mí, No, parte universitario. hay gente en ese anillo que no deberían estar, para mí. Fíjate que no los tengo presentes, no sé quién sea. Sí, para mí. Porque son unos que no conozco. Sí, es uno que jugó en Tigres, pero que no quedó campeón, que no fue tan referente. A lo mejor en otros equipos sí, en la selección mexicana, pero no tanto en la parte esta Ok. como ustedes, ¿no? Por ejemplo, Sí, todos ustedes es que de ese como te digo, 2011, son opiniones tuyas, opiniones mías. ¿En qué en realidad estarán los parámetros reales? ¿En qué se basan? yo creo en el populismo, yo creo. A veces parte mucho de las relaciones también. Tú sabes que en paz descanse Tomás Boy. ¿A poco no te hubiera gustado verlo dirigir Tigres Pues algún claro, día? Con claro, lo que representaba para nosotros. claro, claro que sí. Después hablo nada más por encima. Yo no sé qué pasó en contexto, si se peleó con alguien de los directivos de la Universidad de SEM, no sé. Pero eso es lo que voy. ¿A poco él no merecía ciertas cosas? Pero mira, yo hoy en día tengo la ideología y el pensamiento de que tenemos lo que nos merecemos. Y yo hoy en día no estoy frustrado. Si va a haber un reconocimiento más adelante para mí, si voy a estar en el estadio, en el anillo del Salón de la Fama de la historia de Tigres, son cosas que van a pasar, que no dependen de mí y que soy feliz y que estoy pleno porque yo sé que hice lo mejor que pude. Entonces, en lo que hablábamos de la negatividad, ya hay que dejarlo ir y a lo que viene. El día de mañana no sabemos qué va a pasar. Sigues en Tigres, quedas campeón y luego de repente ya no empiezas a salir tanto como titular, ¿no? Empiezas a alternar. Sí. Y luego, ¿en qué año te vas a Atlante, ¿no? La primera salida que tienes. La primera salida, ¿qué sería? Cuando fuimos como Tigre, porque yo no quedé campeón de Copa. Ese fue Creo que el 2014 por ahí. bueno, ese torneo no estuve en Contra Atlante. en Alebrije, ¿no fue? Sí. Sí. Estuve en Atlante y vine. O sea, 4 meses, ni 6, 4 Ah, ok, meses. estuviste un semestre. Un semestre. No dejaste de ser de Tigres, o sea, te fuiste, Sí, te fue fuiste a préstamo. prestado y regresé. Ok, lo Fue regresaste. como una especie de castigo, Ok, porque por haberte portado mal. yo creo. Porque me acuerdo que me había dicho Tuca y Miguel, oye, si hay un equipo feo y que no paguen y dicen, no te vas a ir. Dije, no, pues no quiero. Estoy hablando si viene un Chivas, pues incluso un Pumas, América, algo padre, ¿verdad? Que económicamente representa algo bueno y sobre todo deportivamente, para volver aquí otra vez a ser titular, ¿verdad? Agarrar otra vez jueguito en otro equipo, porque Tigres la verdad era el equipo más difícil de jugar por la competencia Sí, interna. pues. Entonces dije, bueno, algo donde me vuelva a agarrar confianza. Esa era mi idea, vaya. Regresaste en 2015, entonces, ya estabas aquí otra vez. Sí. Que cuando te tocó quedar campeón contra Pumas, ¿verdad? Sí, allá en CU, ahí Ajá, estábamos. ajá. Y luego 2016 contra América contra también, América. que fue cuando me fracturaron antes de la liguilla. Sí. O sea, que ya Sí, vienes, no, que ya vienes jugando ya también venía, un sí, poco más, ¿verdad? seguramente, digo, no lo podemos saber, pero seguramente hubiera entrado a jugar algunos partidos de liguilla o todos. Pero uno. ese día de que te fracturaste, hubo varias situaciones, varios lesionados, varios expulsados, ¿no? Algo pasó, No recuerdo, fue fue un día contra muy, Querétaro, fue un me día muy pegan, atípico. y yo cada que daba el paso sentía algo raro y de hecho hasta ya no había cambios y me dejan en la cancha. Cada que pisaba no aguantaba el dolor, me mandan de delantero. De hecho hasta tuve una como que para pegar y para meter gol, digo, no muy clara. Pero sí, recuerdo que fueron como 20, 30 minutos, no sé, fue bastante tiempo con esa fractura en el campo que la verdad no podía ni caminar. Me tiré después del campo y todo y dicho y hecho, ya después fuimos a hacer los estudios y se confirmó una fractura ahí en un huesito, no en el tobillo, pero ya vamos a vernos muy académicos, pero en el ostrigonum. Ajá. ¿Quiénes fueron, te recuerdas quiénes eran tus compañeros de cuarto? Sí, casi, bueno, el de toda la vida, con el que desde básicas, no siempre, pero muchas veces estuve, fue con Israel, o sea, con él tuve una historia. Ah, ok, sí, es compi, entonces de veras. Sí, no, es mi hermano del alma. Muchas veces estuve con él desde tercera y que esto, que el otro. Pero pues nos alternaba mucho, sobre todo Tuca, que buscaba mucho, él analizaba mucho Que las las personalidades. cosas, pensaba mucho en todo, no solo en lo táctico, en lo técnico, en todo. Entonces, cuando hacían los cuartos, central con central, para que platiquen y se ayuden porque en la cancha tienen que ser mancuerna y contención con contención. Y a veces no precisamente por posición, podía ser personalidad con personalidad para que, vas de cuenta, el capitán con el otro, que no, a ver, pónganse juntos y no se llevan tan bien para que terminen o terminan peor, o sea. Pues se Entonces, arreglan.
compartí en el 2011 mi compañero de cuarto era Salcido, que fue con el que jugaba. Ajá. Antes de eso compartía mucho con Lucas Lobos el cuarto. ¿Por qué? Porque normalmente a los chavitos los mandan con los nuevos extranjeros porque tocan la puerta y uno tiene que irlo a abrir. Ya te acostaba, ve, abre. Sí, no, había antes, recuerda, tipo que no era así, pero Sidney, Valderas, toda esta racita, muy buena onda con nosotros. Lo decían de broma, pero sí era que tocaban la puerta, chamaco, órale. Abrir. Vamos, ahí vas a abrir, pero te reías, lo hacían, pero había gente que lo hacía. De veras. Sí, de veras. Pero normalmente sí me tocó con ellos, con Mario Ruiz, con Saavedra, que les aprendí, y con Irra muchísimo tiempo, con el piloto, con Cerda también compartí. Sí, es que, tío, es una cambiadera de cuartos. Si te digo, imagínate, en la selección compartí habitación con Chicharito en una concentración en Estados Unidos, en la sub-20, con Efra Juárez, o sea, me ha tocado con... No recuerdo a todos. Y en el 2015-2016, ya que estás más consolidado. Con Irra. Okay. Ya como éramos consolidados, podíamos darnos el lujo de decir, oye, quiero estar a gusto con mi compadre. O sea, ya te permitían Sí, otras ya. cosas. Sí, y aparte el Tuca había no que se vea relajado, pero entendía porque después, digo, auspiciado también por él, o avalado más bien, nos ponían seguridad en los pasillos de las habitaciones de los hoteles. Pues para que no se perdiera. Número uno, yo creo que era por eso, para que no metieras a nadie, para que no metieras comida, porque luego hubo unos compañeros que los multaron con papitas. Con una torta, como con 70,000 pesos por meter una torta, imagínate. Una torta. Salió muy cara esa torta. No, mejor espérate, no. No, la torta más... Sí, les dijo el Tuca, la torta más cara de tu vida, ¿o qué, mijo? Y nos ponían seguridad, entonces estaba muy cuadrado, pero ya después, con la confianza que nos fuimos ganando con él, nos daba chance de que estuviéramos lo más a gusto y tranquilos posible y elegir nuestros compañeros de cuarto. ¿Cómo te fue en la selección? Platícame, ¿cómo? Fue muy breve, estuve en la mayor, una convocatoria, era partido amistoso contra Estados Unidos en el Azteca, lo cual, por más amistoso que fue una gran experiencia. En inferiores sí estuve en 2 procesos enteros, hasta un tercero en la sub-15, pero muy poco. 17 que fuimos como mexicanos, campeones del mundo, me cortan justo al final. En la 20 también. ¿En esa selección? Sí. Okay. Bueno, un poquito antes del final, pero un mes, ponle un mes y medio. Y en la 20 al final me cortan también para ir al Mundial. Pero pues, ¿qué hice si quedaron campeones del mundo, verdad? Entonces, sí fue un golpe anímico muy duro, no por envidioso, sino porque pues me hubiera gustado estar. Estuve tan cerca. Y luego ves que hubiera sido campeón del mundo, imagínate. Entonces sí me costó y luego vengo a Tigres y el Tolo Gallegos me baja a primera A. Entonces imagínate, 2 golpes deportivos muy fuertes. Y muy cerquita. Y muy cerca. Incluso a veces hasta la misma familia te empieza a decir cosas inconscientemente de, pues no pasa nada, pues te pones a estudiar y todo. También. Sí, son cosas que luego como familia, puede ser un primo, un tío, un papá, pues no lo hacen con mala intención, pero no hay esa experiencia. Que luego lo supimos pues solucionar porque bajé a primera A, me tocó un gran grupo, un gran profe como Pepe Treviño, que trabajaba muy bien, y yo en vez de agüitarme traía ese coraje, ese enojo que lo canalicé hacia el deporte, hacia el fútbol, y yo entrenaba como un diablo todos los días. Y haz de cuenta que los experimentados como Juan Montano, Luis Ramírez, Rubalcaba, ya estaba Enrique Palos también, bueno, no era tan experimentado, él era chavo. Hicimos así, como que, no, te vamos a ayudar a que vuelvas a primera división. Haz de cuenta que así me dijeron. Estuve un año en primera A, lo cual me sirvió mucho más que estar en primera en la banca. Estar jugando en la primera A, que hace mucha falta hoy en día. El roce de la primera A para un muchacho... Eso me lo dijo Irra, que eso era muy, muy importante. Irra y yo aprendimos, vimos cada cosa. Sí, eso me lo dijo él. Que no te la enseña nadie. Sí. Ningún profe. Tú las tienes que vivir que te dan un codazo, que te meten y como no había VAR, calladito, y vuelve a agarrar la pelota porque si no...
Todo otra Si vez. te arrugas, no juegas. En primera A, si te arrugas, no juegas. Esa ¿Qué- es la experiencia. Que es lo que no se vive ni en la sub-19, ni en la Ni en la 21, ni en la 23, expansión. porque no hay ese tipo, me No, decía que no había menos. ese tipo de jugadores experimentados que habían estado en primera A o que ya tienen muchos Todo está digo, en primera perfecto. división y muchos años jugando. Vas por filtros, si lo quieres ver, por división. Llegas a la 19, vas a la 20, 23, lo que sea. Está perfecto, está muy bien todo. Pero de aquí a primera está así. Hay mucha diferencia. Sí. Y la expansión también. No es lo que era la primera A. No, en la primera A te topabas uno de los equipos de arriba de tabla y le competía a la primera división. Hoy en día, salvo el Atlante de Mario García, hace tiempo le competía a los de primera división, pero después todos te los golean. O alguien de primera división te golea la expansión. Okay. Digo, estoy hablando cuando yo estuve. Sí. Ahorita ni le he visto porque te echo mentiras. Creo que el Atlante ya compró franquicia en primera. Pero sí falta ese gap. Está muy, muy grande y creo yo que es indispensable, y todos los errores que cometemos en el fútbol mexicano de manera organizativa o de organización repercuten en la selección, y ahí está. Sí, claro. Ahí está. Hoy en día no está mal la selección, no, para nada. Hay grandes jugadores, pero antes tenías 3, 4 de cada posición y elegía el técnico. Ahora no, Ahora tienes que, es lo que hay. es lo que hay. Ya, Son muy buenos, pero si te lesiona uno, ya valió. ya se descuadró. Sí. ¿Cómo te fue con el retiro? ¿Sufriste, batallaste? Sí, ¿Se no, sufre? sí, claro. O sea, el cambio de estilo de vida sobre todo es increíble, si lo quieres ver desde ya nadie te reconoce, digo, conforme va pasando el tiempo, el dinero, entonces tu calidad de vida en ese aspecto también baja. Digo, depende de qué tan inteligente invertiste, baja mucho, baja poco. Pero lo que me costó mucho fue mi estilo de vida de levantarme temprano, jugar fútbol, estar a un nivel competitivo. Hoy en día lo que más extraño es ir a jugar fútbol y competir. Sí, obviamente te gusta ganar, pero cuando compites y cuando tienes en tu equipo también compañeros de cierto nivel, te diviertes muchísimo. Y no es que esté mal, pues obviamente uno se dedicó a eso y los demás no se dedican. El problema es la transición, estás acostumbrado. Por ejemplo, ahorita ya no, ya entiendo cómo es jugar de manera, pues, por diversión, a cuando era serio. Quieres ganar todavía, pero no te vas a enojar, ¿verdad? O sea, va a acabar, sí te enojas durante el partido, acaba el partido y te vas a echar unos tacos con tus amigos. No vas a llevarlo más allá. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos ya a esto. Entonces, entender eso me costó un poco, pero sí esa adrenalina que ya no sientes. Eso fue lo que más difícil. El viajar, el estar con tus amigos, porque pues convives más que con tu familia. Entonces sí me costó, me ayudó mucho que no agarré equipo durante un año y lo agarré Gallos de Querétaro. Entonces como que, volví a sentir, pero ya había sentido lo que es el retiro. Entonces estuve en Gallos, estuve en Tlaxcala otros 3 años, fui a la Kings League, que es un ambiente un poquito ahí medio parecido al semi-profesional. Ajá. Y luego me retiré, entonces, pero ya tenía lo que se sentía. Pero el estrés de se te acabó el contrato y te quedaste sin chamba. Y búscale, oye, pues hay un peso, no, pues no hay chance. Por fin agarraste. Y así estuve cada 6 meses, durante 2, 3 años, al final de mi carrera estuve así. Llegó un punto que también dije, ya me cansé. Ya esto tampoco es sano para mi cabeza, para la salud incluso, porque es un estrés muy cañón pues imagínate que no tienes chamba. Sí. Tienes que mantener a tu familia. Dices, porque, a ver, por poner un número, 200,000 pesos es bastante dinero. ¿A cero? O cero es cero. Bueno, tenemos nuestras inversiones. Sí, pero de lo que tus estabas... rentas de tu casa, de tus casas, de tus depas. Está bien. Pero si es un golpe muy duro, si es un estrés de, si quiero seguir jugando fútbol, el gusto, pero tengo que darle de comer a mi esposa o a mi mamá, no sé quién dependa de ti, tu hijo. Ese estrés, dije, no, ya no puedo más. No se disfruta ya. Entonces sí, ya por eso el retiro me cayó como que no de sopetón. Y lo manejé bien. Creo yo, no sé la gente luego que está a mi alrededor cómo lo vivió. Dentro de la parte de los juegos que acabas de decir ya de diversión, ¿no? ¿Se puede jugar, se puede disfrutar del fútbol?
amateur y jugar con tus amigos o Sí, con... yo hoy en día pronto no me veo dejando el fútbol al 100%. Al principio sí lo dejé para como que no quería saber mucho. Porque hay compañeros tuyos que es que ya no quieren jugar. Sí, no, bueno, esto es muy personal. A mí me encanta el fútbol. A mí me encanta hablar, verlo y sobre todo jugarlo. Soy un apasionado toda mi vida. Yo no coincido cuando decimos exfutbolistas porque seguimos jugando, ¿no? Sí, pero Exprofesionales, sí. es profesionales, sí. Pero sí, es válido. Hay mucha gente. Yo al principio no quería saber nada de fútbol por el golpe anímico. Sí te da el bajón. No quieres ni verlo. Pero pues una de dos, o te levantas o te olvidas totalmente. En mi caso yo dije, no, pues ¿por qué me voy a privar de algo que hice toda mi vida, que tengo muy bonitos recuerdos, que estoy agradecido y que me gusta mucho? Y hoy en día me encanta ver los partidos de Tigres, de Real Madrid, del que sea, me encanta. Y jugarlo me fascina. Te digo, nada más tienes que ser consciente de ciertas cosas. Por ejemplo, lo único que no me gusta es la diferencia de niveles que a veces se ve cuando juegas con equipos muy competitivos que existen y cuando tú no estás en uno. Es un poquito frustrante porque pues no tienes chance de ganarles y te gusta ganar. Claro, claro. Ese es lo único que no me encanta cuando hay una liga muy dispareja. Pero después, sí se puede definitivamente. ¿Has pensado algún día incursionar en la parte así de medios de comunicación como Sí, como muchos compañeros? sí lo he pensado, digo, el único que tengo que tener en claro es esto del periodismo deportivo sobre no sé cómo se le llama el otro tipo de periodismo, pero estoy un poquito decidioso porque pues me gustaría dirigir. Me han dicho que los medios a veces son algo que te puede lanzar para dirigir de técnico a algún lugar, o sea, te dan exposición. Pero sí lo he pensado, ¿eh? Sí lo he pensado, me lo han ofrecido, mm, pero no lo he aceptado ahorita por el momento. No sé. Digo, también les comparto que tengo negocio de cajas de cartón, de empaque, tenemos una imprenta y un negocio. Y pues también no es simplemente una decisión fácil, hay que tomar en cuenta varias cosas. Ya estoy casado, ya. Entonces, es una serie de cosas, pero me encantaría, sí, me encantaría así como ahorita hablar pues más seguido de nuestro deporte. Es que no lo haces mal, está bien, está bien. ¿Algo que quieras ya estamos por terminar, agregar para cerrar, Manuel? Mm, Pues no, yo creo que fue una plática bastante completa. Nos podemos quedar otra hora fácil si nos empezamos a meter a anécdotas. O, o seguramente ahorita que apaguemos la cámara me voy a acordar de algo que no dije. Es que Pero anécdotas no te quise preguntar sí, mejor que así, no. no te quise preguntar, ¿no? Sí. No, yo creo que viendo el contexto de nuestra plática, que nos basamos mucho en mi historia y todo eso, en Tigres, este, en vista que nos ve mucha gente por el lado académico, pues sí me hubiera gustado agregar, que yo creo que lo vamos a hacer más adelante, el tema de la preparación, de cómo se entrena un profesional, de ciertos errores que yo mismo cometí con el sobreentrenamiento, de la calidad sobre la cantidad es mejor. Eso es lo único que quisiera agregar para los que nos ven, de que sepan manejar las cargas de trabajo, sepan manejar, escuchar su cuerpo, porque así como te digo que la disciplina y el trabajo, también está la otra, el descanso es importante, el desestrés es importante. Pero ¿por qué es que tú consideras que estuviste sobreentrenado? Sí, Porque ¿qué hacías de más para estar sobreentrenado? una rutina en mi día a día en Tigres, en gran parte de los años de carrera que tuve ahí, bueno, y después en los otros equipos, era llegar una hora antes. Normalmente yo era de desayunar en mi casa sí o sí, siempre me encanta desayunar, me fascina. Cambiarte, estar ahí. Y media hora, 40 minutos antes de iniciar el entrenamiento, era una rutina. Normalmente hacía el gimnasio antes, porque era un gimnasio de funcional, ligas, etcétera, pero si no, mínimo un calentamiento. Después salíamos a las 9 a entrenar y con Tuca duraba 3 horas, un entrenamiento aprox, hasta más. El sol, Engancha. sí.
el sol, la exigencia física, la deshidratación. Yo era un tipo que quería demostrar, eso es un error, que yo podía, que yo esto para otros, y lo cual no debía de serlo tanto, pero me ayudó mucho a siempre entregarme el máximo. A veces no me falló a mí como recular y esas cosas, entonces bueno, 3 horas de este tipo de intensidad de entrenamiento, después aparte hacías el físico y luego con tuca y fútbol y el tiro a gol. El tiro a gol es súper, súper agresivo, es una acción muy agresiva porque es casi al 100%. Yo de repente pones colgada, pero la mayoría le pegamos duro todas las veces, y en el partido le pegas 2, 3 veces y acá practicas 30, 40. Entonces, todo ese tipo de desgaste, terminar, sí, echarte tu proteína, lo que quieras, y luego hacer gimnasio, para mí es demasiado ya. Hoy que lo veo así. O sea, estás hablando de 3 horas de entrenamiento, estás hablando de 1 hora de gimnasio, estás hablando de 20 minutos de calentamiento. Si tú sumas todo esto durante tantos días, el estrés acumulativo, la carga acumulativa es bien alta. Y pues hazlo así durante 2, 3 meses seguidos. Y la carga aguda contra la carga crónica. Sí. Ese tipo de manejo me faltó, pues sí, dosificarlo. Sí. De hecho, a veces, si no hacía me iba a la casa y hacía gimnasio las tardes. Si no alcanzaba, porque a veces se andaba tan cansado que no podía después, pero hacía la tarde. Y créeme que es más importante el descanso que estar fuerte. Claro. Mucho más. Es muy importante. La recuperación es tan importante o más que el entrenamiento. Hay una frase, no sé quién la diría, que no puedes entrenar lo que no puedes desentrenar. No sé si me explico. Si tú tú tienes tu rutina de entrenamiento, hagas lo que hagas, y de repente se te ocurre que quieres mejorar, quieres ponerte más fuerte, perfecto, entonces tu carga de este tamaño va a estar así. Está bien, eso está fácil, pero también tienes que descansar más. Ahora, ¿te da el tiempo, te da las horas del día? Es lo que hay que analizar. Sí, es que dentro del entrenamiento, bueno, hay unos conceptos que se llaman principios del entrenamiento, ¿no? Dentro de los principios del entrenamiento, un deportista no puede estar entrenando a la misma intensidad toda la vida, porque no es el mismo de a los 25 que a los 20, y a los 30 que a los 25, a los 35 que a los 30, ¿no? Por ahí estaba con un preparador físico y le decía a un peleador que tenía ya casi 35 años y que quería entrenar como 20, y decía, ya no vas a mejorar, o sea, ya no vas a desarrollar, ya confórmate con que mantengas lo que tienes. Entonces decía, es que ya no puedes entrenar como 20 años, tienes que bajar mucho la intensidad, no la intensidad, no, el volumen de trabajo. Tienes que bajar mucho el volumen de trabajo, mantén la intensidad para que mantengas lo más que puedas y lo puedas alargar, ¿no? Que no es lo mismo que cuando estás... Ya más grande lo viví, o sea, prioricé más el dormir mejor. Si por ahí me sentía muy cansado, le daba más prioridad a dormir que a irme al gimnasio. Escuchar tu cuerpo, Sí, escuchas tu cuerpo, o sea, y no te vas a engañar tú solo cuando dices, no, me ando cansado, y sabes que sí puedes, o sea, no te vas a autosabotear. Pero es lo que platicábamos en la clase de musculación, lo de los, pues el macrociclo, ¿no? Que programas. Tú vienes y metes la fuerza al principio, el primer mes, 2 meses, una carga grande, y luego la carga grande para el tema aeróbico también, y luego ya acercándose el torneo, si se te ocurre ir, es que quiero ganar fuerza aquí, no, ya no es tiempo, no, ya lo que ganaste acá ya es lo mismo. Bueno, ahorita nos fuimos a un lapso de 1 año o 6 meses. Semana por semana también, tú tienes el juego el sábado, y dices, hombre, es que quiero andar rápido el juego, y el jueves le voy a meter unas sentadillas y quiero ponerme fuerte, vas a andar más lento. No te recuperas. O sea, es ilógico, me explico. O sea, sí, y le dice, es que la sentadilla te da más potencia. Pues sí, nada más que el jueves no, el lunes. Y si andas muy cansado, mejor hasta el martes, o sea. Y son partidos muy importantes, a lo mejor no tocar las pesas. Y si ya estás en temporada, ya no hagas. Ya no hagas, sí. Ya no hagas, o tú te vas conociendo. O si estás en liguilla, lo que necesitas es estar listo para el siguiente, pues, porque no hay tiempo. Lo que menos quieres, y te lo digo yo porque creo esto, porque considero que me falló, lo que menos quieres es estar lastimado. Porque pierdes un chorro. Por ganar un poquito de fuerza, te lastimaste y perdiste 2 meses. Y luego otra vez agarra ritmo y se acabó la temporada. Entonces, siempre priorizar esto, lo de hay que analizar bien esta frase de no puedes entrenar lo que no puedes desentrenar. Entonces, si tú quieres meterle más, quieres hacer, porque muchas veces dices, voy a meter un programa de fortalecimiento para estar más rápido. Sí, está perfecto, perfectísimo. Nada más
ve con alguien que te guíe cómo hacerlo y cuándo. Cuándo, cómo y dónde es más. Entonces, sí, yo creo que ese es el único tema del cual pues no tocamos mucho porque pues nos basamos más en lo futbolístico. Pero sí, aprovechando a nuestra audiencia. Ese será un tema para otro tema. Totalmente. Sí, hoy fue hablar un poquito de tu carrera. Sí, lo toqué porque me pasó en el fútbol, por eso lo relacioné, pero tienes razón, es algo muy, para mí muy valioso y que muchos deberíamos de saber, sobre todo si estamos en el alto rendimiento. Es que, bueno, cada vez se va haciendo más científico el entrenamiento deportivo, ¿no? Todos los días van saliendo diferentes artículos científicos y que te van dando la pauta de lo que necesita un deportista para estar lo más disponible posible para el equipo en las mejores condiciones físicas Sí, y totalmente. técnicas y tácticas, ¿no? Eso es lo más importante. Dices tú, "Bueno, es que es muy bueno, pero se me lesiona cada rato", ¿no? Pues es que o se me lesiona o lo lesiona, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Siempre hay un porqué de las cosas, incluso para los entrenadores como nosotros a nivel físico. Es complicado porque te matas haciendo un plan, lo ejecutas al 100% o tratas de que sea al 100%, y es bien difícil controlar si tu atleta, tu paciente o cliente no se fue, se desveló, se emborrachó y se lesiona y dices, se me lesionó. Y después, o sea, me explico, es una serie de cosas complejas. Sí, por eso el ser profesional es muy importante, ¿no? Súper. Y ser profesional es cuidarse, ¿no? Cuidarse Sí. y Digo, dedicarse a él. Digo, el alto rendimiento, para que sepan, es todo menos salud, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque exiges al máximo tu cuerpo. De hecho, no es saludable. No el es deporte nada de saludable. rendimiento no es nada saludable. De hecho, tienes que tener en cuenta, el alto rendimiento también se puede definir como que vives de eso y para eso. Entonces, tus planes extras son secundarios. Digo, la familia aparte, ¿verdad? Pero cualquier otra cosa que hagas de actividad, de planificación de tu vida, va en relación a tu deporte, porque ese es el alto rendimiento, es vivir de... Muchas veces dicen, no, todavía eres alto rendimiento. No, yo ya no vivo ni me dedico a eso. Entonces no puede ser alto rendimiento. Sí, claro. Y la gente que de barrio que dice, vaya, de barrio se escucha mal, de jugadores Que no están en la parte que no profesional. están en la parte profesional y que se lo hace muy fácil, no, yo podría. Sí podrías, claro que podrías, nada más no lo digas con esa ligereza, porque tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que tu mentalidad y muchas otras cosas. Y pues mira, estadísticamente está difícil. Manuel, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Otro día tendré que invitarte y espero que puedas aceptar y platicaremos un poquito más de la parte técnica, táctica del fútbol y será, yo creo que bastante entretenido también. Sí, ahí platicaremos más adelante, a ver si para entonces ya soy técnico. Ojalá y me lleves de preparador físico, muy bien. Vamos a ver. Bueno, pues este fue su episodio número 4 de la temporada número 2 con el licenciado Manuel Viniegra García. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.